¿Y aún no te has suscrito a Universo Light Novel? Tarde o temprano tendrás que suscribirte. ¿Por qué no ahora? Chapter 181, de Two Little Ones mirando a Sasuke y Naruto, ambos con un Rinnegan en un ojo, estaban escaneando aturdidos sus alrededores. La expresión de Danzou se oscureció. Kagaye se teletransportó al lado de Danzou. ¿Es este, el hijo de Agoromo? No, es el hijo de otra persona. Fue secuestrado por Otsutsuki Agoromo, pero su chakra se siente raro. Naruto, que hasta ahora había estado aturdido, también notó a Kagaye y Danzou no muy lejos. Ah, tú, persona destructora del mundo. Naruto, deja de gritar. Lo vi hace mucho tiempo. Prepárate para luchar. Los dos intercambiaron miradas hostiles, su chakra se desbordó, alcanzando un nivel abrumador, de super elite. Toma esto, Rasengan de la bestia con cola. Espera, gritó Sasuke justo cuando el Rasengan naranja salió volando. Auge. El Rasengan de la bestia con cola explotó en el espacio desellado, convirtiéndose en una enorme esfera naranja. Cuando la energía del chakra de la explosión se disipó, un Susanoo púrpura los envolvió a ambos. Idiota, Naruto, ¿no te diste cuenta de que estamos dentro de un sello? Sasuke, idiota, me di cuenta hace tiempo. ¿No era esto lo que queríamos, romperlo? Ahora no es momento de discutir, estamos sellados. El rostro juvenil de Sasuke tenía una expresión seria. Al mirar a los dos, llenos de hostilidad, estaba claro que les habían lavado el cerebro. Sin embargo, cada uno de ellos solo tenía un Rinnegan. Ese era un recurso valioso. Parecía que ese anciano había escapado confiando en este poder. Entonces, ¿cómo nos encargamos de ellos? ¿Los sellamos de nuevo o los matamos? La fría voz de Kagaye tensó de repente a los dos pequeños, que habían estado observando el sello con cautela. El miedo comenzó a apoderarse de sus corazones. Danzou seguía reacio. Ese anciano logró escabullirse. ¿Podemos usar de nuevo la técnica de invocación de 6 caminos, linaje? Kagaye negó con la cabeza. Puedo sentirlos vagamente, pero es muy débil, no puedo localizarlos. Agoromo es un hombre cauteloso. La misma técnica no funcionará 2 veces con él. Varias figuras aparecieron alrededor de Danzou. Mi señor, Uchiha Mikoto, Uchiha Itachi, Minato Unami Kase. Los 2 clones de madera de Danzou arrastraban a 2 personas. Los encontramos. ¿Puedes calmarlos? Sasuke, Naruto. Los clones de madera llevaron a los 4 al borde del sello. Hermano mayor, protege a mi madre y vete rápido. Tú, deja ir a mi familia. Uchiha Itachi frunció el ceño mientras miraba a Sasuke y Naruto, quienes estaban mirando a Danzou. Su objetivo original había sido proteger en secreto el mundo Shinobi, con Root y Danzou en mente. Y ahora, solo unos meses después, Sasuke, un ninja calificado debe mantener la calma en todo momento. Hermano mayor, Sasuke se congeló. A medida que las bolas de búsqueda de la verdad se transformaban en pelseres y tobilleras, rodeando sus extremidades y cuellos, su chakra y Rinnegan fueron suprimidos. Danzou finalmente los liberó, trayendo a todos de regreso a Konoha. Llévalos de vuelta primero. Me ocuparé de los problemas dentro de unos días. Después de ver a todos irse con sus agradecimientos, Danzou se giró hacia Kagaye. ¿Estás tratando de atraer a Agoromo con el Rinnegan? Sí, la mitad de su poder proviene del Rinnegan. No lo abandonará fácilmente. Kagaye miró a Danzou y sacudió la cabeza. Probablemente no conoces tan bien a tu hermano mayor. No actuará a menos que esté completamente seguro, incluso si se arriesga a perder el Rinnegan. Danzou miró a Kagaye confundido. ¿Cómo podía saber tanto sobre su Otsutsuki Agoromo y aún así permitir que la sellara? Agoromo es más calculador que su hermano. También es más paciente. Incluso cuando las personas que amaba fueron elegidas como sacrificios para el árbol de los dioses, no me pidió que los perdonara, ni mostró insatisfacción alguna con los sacrificios del árbol de los dioses hasta el enfrentamiento final. Danzou maldijo para sus adentros. Maldita sea, sí que es un viejo zorro astuto. Ahora estaba aún más decidido a matarlo. Como Kagaye había adivinado, todo permaneció en calma. Los 2 pequeños todavía estaban confundidos acerca de la tierra pura, incapaces de explicarla con claridad. Danzou no pensaba esperar más. Tras prepararse en el laboratorio de Orochimaru, comenzó a extraer el poder del Rinnegan. Parte de su poder proviene del Rinnegan, y parte de las almas que residen en lo profundo de sus cuerpos, específicamente de los hijos del sabio de los 6 caminos. Si no abordamos esto, el poder del alma seguirá debilitándolos. Aunque su poder aumentará, sus almas y personalidades serán asimiladas. Después de escuchar las palabras de Danzou, los ojos de Uchiha Itachi se llenaron de preocupación. Cuando Sasuke se enteró de la muerte de su padre, perdió el control al instante, volviéndose extremadamente radical y lleno de odio. Incluso dijo, mi padre murió para proteger a Konoha, pero ahora que está muerto, ¿por qué siguen vivos? Afortunadamente, las bolas de búsqueda de la verdad se habían convertido en brazaletes y tobilleras, suprimiendo su poder. Pero esto hizo que Uchiha Mikoto y Uchiha Itachi sintieran un miedo extraño. Sasuke nunca había pasado por la masacre de su clan en esta versión. Su padre era severo, su madre cariñosa y tenía un hermano mayor que lo adoraba.
Aunque le gustaba actuar con calma, su personalidad era bastante inocente y romántica. Ya sea en la escuela o dentro del clan Uchiha, siempre había sido un niño querido. No te preocupes, Danzou se encargará, le aseguró Minato a Uchiha Itachi, mirando fijamente el laboratorio a través del cristal. Aunque Naruto no mostró el mismo comportamiento extremo que Sasuke, después de pasar tiempo con su hija, comenzó a pensar que su hijo parecía un poco demasiado ingenuo. Lógicamente, su hijo no debería ser tan ignorante. Seguro que le afectó. Sí, debe ser eso. Chapter 182 The Ninja World Federation había pasado medio año en un abrir y cerrar de ojos. Hace 3 meses, bajo las firmas colectivas de las 5 principales aldeas ocultas, se estableció oficialmente la Federación Mundial Ninja. Al mismo tiempo, se emitió una notificación en todo el mundo ninja, todas las aldeas ninja y ninjas errantes debían unirse a la federación. Esto desencadenó la lucha final de la aristocracia. Creían que los ninjas servían a los nobles, servían al daimyo y se negaban a reconocer a la Federación Ninja, condenando la traición de las aldeas ninja. Al mismo tiempo, comenzaron a reunir ninjas rebeldes, que hicieron su última resistencia en un intento de restaurar el antiguo sistema. Pero ya era demasiado tarde, todos sus esfuerzos fueron en vano. La Federación Mundial Ninja emitió tareas y se encargó a las aldeas la represión local. También declararon las leyes supremas de la Federación a todas las naciones. Sin la protección de su antigua autoridad, usar la extraordinaria fuerza de los ninjas para lidiar con estos aristócratas no fue nada menos que aplastarlos. Los otros 4 pueblos cumplieron su tarea sin problemas. Sin embargo, la situación en Kumogakure causó algunos problemas. No solo se había filtrado el plan para reprimir a la aristocracia, que resultó en un fracaso, sino que incluso había facciones dentro del pueblo que, bajo el pretexto de dar la bienvenida al daimyo, apoyaban a las fuerzas antifederación. En el espacio espiritual, en la reunión de mesa redonda, el cuarto Raki se puso de pie. Puedo resolver la situación en Kumogakure pronto. La federación no necesita intervenir. El otro Kai permaneció en silencio, simplemente observando la figura sentada a la cabecera de la mesa. 2 grabaciones virtuales se proyectaron en el centro de la mesa, como una película. Los ninjas que llevaban diademas de Kumogakure luchaban entre ellos, peleando y matándose unos a otros. En un intento por apoderarse de recursos, comenzaron a masacrar aldeas circundantes y a saquear a civiles. La grabación terminó y la figura a la cabecera de la mesa miró al Raki, hablando fríamente. Según la ley ninja de la Federación, artículo 6, capítulo 8, las aldeas ninja tienen prohibido participar en conflictos políticos locales. Según la ley ninja de la Federación, artículo 2, capítulo 6, a los ninjas no se les permite dañar a civiles sin motivo alguno. De acuerdo con la ley ninja de la Federación, artículo 1, capítulo 2, cuando una aldea ninja no puede controlar a sus ninjas, se promulgarán las leyes de emergencia de la Federación. Con cada ley leída en voz alta, la expresión del Raki se oscurecía. Hacía 3 meses, las 4 principales aldeas ninja habían establecido repentinamente la Federación Ninja, y él también había sido invitado. Su postura fue clara: participar o sufrir las consecuencias. La gente detrás de la Federación era profundamente misteriosa, y su conciencia fue rápidamente atraída hacia esta reunión de la Federación. Teniendo en cuenta lo anterior, este consejo ha decidido el envío de la Guardia de la Federación. El rostro del Raki se volvió aún más oscuro. Cuando se unieron a la Federación, cada aldea acordó enviar 100 Jounin y un experto de nivel Kai a la llamada Guardia. Aunque había aceptado, el Raki había estado perdiendo el tiempo y aún no había enviado las fuerzas necesarias, mientras que las otras aldeas, aparte de Iwagakure, ya habían cumplido con sus cuotas. Pero según la información recopilada, la Guardia contaba con más de 1.000 Jounin y más de 10 expertos de nivel Kai. Era una fuerza aterradora, capaz de abrumar a cualquier aldea ninja. Me opongo a esto. Las leyes de la Federación prohíben la interferencia en las luchas políticas internas de una aldea. Se puso de pie el Raki, haciendo una última protesta. La oposición no es válida. Ejecución inmediata, fue la respuesta fría e inflexible. El Raki miró a los otros Kai, solo para encontrarlos en silencio. El otrora formidable hombre se desplomó en su asiento, desanimado. Con la intervención de la Federación, el caos interno en Kumogakure fue rápidamente sofocado y los aristócratas de la Tierra del Rayo cayeron en la ruina. Miles de aristócratas fueron juzgados por su papel en el levantamiento, la mayoría de ellos ejecutados bajo cargos de crímenes de guerra. También fueron capturados varias bandas oportunistas y ninjas rebeldes, aquellos que fueron asesinados y aquellos que fueron sentenciados a cumplir condena. El número total de personas procesadas superó las 60.000. Esto hizo que los nobles de los demás países que inicialmente se habían quejado de renunciar a sus tierras de repente sintieran una sensación de alivio. La figura más llamativa de todo esto fue el cuarto Hokage, Namikaze Minato. Muchos creían que había muerto hacía mucho tiempo, pero aquí apareció como el presidente del Tribunal Supremo de la Federación. Una vez resuelto el caos en la Tierra del Rayo, la Federación Mundial Ninja
que muchos pensaban que se calmaría, emitió otro anuncio. Los ninjas deben cumplir con las leyes de la Federación Mundial Ninja. Las pequeñas aldeas ninja, aparte de las 5 naciones principales, deben fusionarse con las 5 aldeas principales o unirse a la Federación. No pueden existir independientemente. La Federación tomará medidas enérgicas contra las organizaciones ilegales como los mercados negros y los negocios de cambio de oro. Con las 5 naciones ahora bajo su control y una poderosa fuerza militar respaldándolo, la mayoría de las aldeas ninja más pequeñas decidieron sabiamente unirse a la Federación. Aunque nadie entendía realmente qué era esta organización, ahora era la más grande que existía. Los mercados negros y las bolsas de oro sufrieron mucho y fueron cerrando uno tras otro. Entre los ninjas rebeldes, solo unos pocos obstinados se resistieron, mientras que la mayoría estaba dispuesta a aceptar un empleo en la Federación, eligiendo una vida que parecía más legítima. Pronto, los ninjas rebeldes, los bandidos y los gánsteres se convirtieron en las ocupaciones menos prometedoras en el mundo ninja. La Federación Mundial Ninja poco a poco se fue haciendo conocida por la mayoría, y sus puestos de alto rango comenzaron a tomar forma. Las 5 naciones principales ya no estaban gobernadas por los daimyō, sino por los funcionarios de más alto rango designados por la Federación. Debajo de ellos se encontraban las distintas regiones administrativas, gobernadas por personal interno de la Federación que era seleccionado o promovido a través de evaluaciones internas. Antes de que las 5 aldeas ninja principales se hubieran adaptado por completo, todo el mundo ninja ya había sido reestructurado, y comenzó a funcionar con una eficacia aterradora. Ahora bien, el éxito de la Federación dejó a las principales aldeas envidiosas y se apresuraron a enviar gente a la organización. Finalmente se dieron cuenta de que, aunque las aldeas ninja no habían cambiado en la superficie, el liderazgo sí. La Federación daría a las aldeas ninja tareas para mantener el sustento normal de los ninjas. Cada año se destinaría una suma importante para el entrenamiento de ninjas y el mantenimiento de la seguridad en los distintos distritos. Pero todo esto requirió los votos de los altos funcionarios de la Federación. Actualmente, muchos puestos en los niveles superiores de la Federación permanecen vacantes. Tierra de Ríos, auge. Una enorme explosión atravesó las montañas, abriendo un enorme agujero en el terreno rocoso. Increíble. ¿Cómo se esperaba del gran ninja? Muy bien, todos. Prepárense para empezar a trabajar. A pesar de los entusiastas elogios del capataz, Deidara, que estaba no muy lejos, parecía bastante desanimado. Sasori, este no es el tipo de arte que quiero en absoluto. Destruir montañas y rocas todos los días es aún más agotador que estar en Eketsuki. Quejarte conmigo no servirá de nada. Siempre puedes hablarlo con esa persona. Quién sabe, quizá puedas hacerle compañía a Aidan. Deidara se estremeció al pensarlo y sacudió la cabeza vigorosamente. Eso es una sentencia de muerte. Desde el establecimiento de la Federación Ninja, aquellos que habían estado acechando en las sombras del mundo ninja habían sido capturados uno por uno. Sasori y Deidara estaban entre ellos. Señor Sasori, necesitamos 3 marionetas gigantes más aquí, gritó el capataz desde la distancia, con el movimiento de unos cuantos pergaminos. Boom, boom, boom. Aparecieron 3 enormes máquinas excavadoras con forma de marioneta. Sasori, no me digas que realmente disfrutas este tipo de vida. Al ver la expresión de desconcierto de Deidara, Sasori simplemente negó con la cabeza. Simplemente aprecio el sistema. ¿Qué tiene de bueno? Una supuesta federación ninja, y todavía tengo que trabajar 3 años enteros. Basta, Deidara, deja de quejarte. Solo piensa en Idan. Deidara hizo una pausa y su expresión mejoró de repente. Sí, comparado con él, en realidad estamos bastante bien. Una nueva academia civil en la tierra de la lluvia. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Se acabó la academia. Adiós, Conan Sensei. Adiós, Conan Sensei. No corras demasiado rápido. Mientras los niños pasaban corriendo junto a ella, Conan sostenía una pila de libros en sus brazos y una cálida sonrisa se extendía por su rostro. Levantando la cabeza hacia el cielo, vio como la luz del sol atravesaba las nubes, proyectando un brillo que parecía casi surrealista. Yahiko, Nagato. Un laboratorio remoto en la Tierra del Fuego, me da igual. Exijo vacaciones, que me vuelvan a coser la pierna. Y el riñón, no se olviden del riñón. Esto es maltrato laboral. Idan, tendido en la mesa de operaciones con el abdomen abierto, gritó en protesta. Ya te tomaste 6 días libres este mes. Se acabaron las vacaciones. Además, aún te quedan el experimento del reflejo nervioso y el de la toxina fúngica. Me da igual, necesito rezarle al señor Hasin. Y voy a presentar una denuncia ante la Federación Ninja por abuso ninja. Que venga Orochimaru ahora mismo. Director, ¿qué hacemos? El sujeto de prueba se niega a cooperar. Está bien, solo necesitamos los datos. Su cooperación es irrelevante. De todos modos, no morirá. Ay, no te acerques más. Voy a presentar una queja. Ay, quite tus manos de mi apéndice. Cuidado, no me lo rompas. Chapter 183. Adeyin Konoha en lo profundo de las cámaras ocultas de Ruth. Danzou, sentado en el aire con las piernas cruzadas, abrió lentamente los ojos y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. En un instante, Kagai apareció de la nada dentro de la cámara. Su mirada se posó en el ojo en el centro de la frente de Danzou, ahora transformado en un Toumo Rinnegan, y reveló una expresión de satisfacción. La fusión es perfecta. Tu poder ha crecido una vez más.
El ojo en la frente de Danzou se cerró lentamente mientras se retiraba de su estado de 6 caminos, colocando ambos pies firmemente en el suelo. Todo es gracias a ti, madre. Llamarla mamá ya no le resultaba incómodo en absoluto. De hecho, se había beneficiado enormemente de este acuerdo. Absorber el Rinnegan, junto con las almas de Echure e Indra, había requerido un esfuerzo significativo por parte de Kagaye, incluso a costa de disminuir su propia fuerza. Envuelta en una túnica ornamentada, Kagaye dio 2 elegantes pasos hacia adelante, extendiendo una delicada mano hacia Danzou. Debemos encontrar a Agoromo rápido. Si logras recuperar su poder, nadie podrá volver a hacernos daño. Danzou apartó con cuidado la mano de Kagaye de su rostro. Aunque su expresión era tierna y cariñosa, no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Estaba bien seguirle el juego a sus palabras indulgentes, pero dejar que lo tocara. Eso era otra historia. Además, esta mujer tenía la costumbre de acariciarle la cabeza y la cara, e incluso atraerlo hacia su abrazo, enterrándolo en su pecho. Ella estaba invirtiendo completamente sus roles. No te preocupes, madre. No dejaré que nadie te haga daño. Ya encontré la manera de entrar a la tierra pura, pero primero tengo algunos asuntos que atender. Al ver que Danzou rechazaba su afecto, Kagaye cruzó las manos con gracia ante su abdomen, recuperando su noble compostura. Su tono también se volvió más frío. ¿Esa mujer está a punto de dar a luz? Sin duda, es un instrumento idóneo. Entre todas las mujeres de este pueblo, solo ella pudo concebir a tu hijo con tanta facilidad. Danzou suspiró para sus adentros, sin ganas de discutir. A ojos de Kagaye, la gente común no eran más que hormigas, incluso alguien tan poderosa como Tsunade no era más que un criadero. Sí, me encantan los niños. Me aseguraré de que dé a luz a muchos para que te hagan compañía, madre. La actitud sumisa de Danzou le valió otra caricia cariñosa de Kagaye en la mejilla. Ella lo miró con la mirada de una madre satisfecha, con una expresión nuevamente dulce y amorosa. Si te gustan los niños, ten algunos más. Creo que las líneas Yuga y Achiha también serían adecuadas. El otoño se había instalado en Konoha y alguna que otra hoja caía por las calles con la brisa fresca. Sin embargo, dentro del antiguo recinto de Senju, la vegetación seguía siendo exuberante y vibrante. Bajo un pabellón en el patio, Tsunade estaba sentada con una expresión preocupada, acariciando distraídamente su vientre hinchado. ¿Cuándo va a salir este bebé? Ya pasó la fecha de parto. Esto es una tortura. Y ese maldito viejo. Danzou salió de la casa, solo para oír a Tsunade maldecirlo en cuanto llegó. Con expresión de impotencia, se acercó y se agachó junto a ella, colocando una mano brillante suavemente sobre su espalda baja. El bebé ya casi está aquí. ¿No puedes calmar tu temperamento ni un poco? Tsunade cerró los ojos y emitió un suave zumbido. Su cuerpo se relajó gradualmente al apoyarse en Danzou. Una calidez reconfortante la recorrió, aliviando su malestar. Incluso el pequeño dentro de ella finalmente se calmó, lo que le permitió un momento de paz. Intenta llevar en tu vientre a un pequeño alborotador inquieto y chupa chakra, y verás si puedes mantener la calma. Aunque refunfuñó, su irritación anterior se había disipado. De no ser por las frecuentes visitas de Danzou, ya habría perdido por completo su chakra y vitalidad. Debería suceder cualquier día de estos. Me quedaré aquí contigo hasta que suceda. Tsunade no se negó, pero se volvió hacia él con una mirada interrogativa. ¿Están arreglados tus asuntos? Danzou dejó de canalizar chakra y la abrazó a medias, acariciando suavemente su redondo vientre con una mirada cariñosa. Aparte de su abdomen más grande, el cuerpo de Tsunade apenas había cambiado. Su piel permanecía suave y radiante, casi. En cuanto hayas dado a luz, me encargaré de un último asunto y luego me quedaré en Konoha contigo. ¿Quién dijo que quería que te quedaras? Maldita sea, mantén las manos en su sitio. Solo estoy comprobando el suministro de alimentos del bebé. Tras una breve charla, Tsunade se sonrojó levemente y sus ojos brillaron. Satisfecho, Danzou finalmente la soltó y le indicó a Shizune que tomara el relevo y ayudara a Tsunade a descansar. Al salir del complejo Senju, Danzou se permitió una leve sonrisa. Su relación con Tsunade se había forjado debido a un accidente, y sus respectivas posiciones hacían que la intimidad fuera algo incómoda. Pero con el tiempo se habían vuelto mucho más cercanos, incluso hasta el punto en que él podía disfrutar de algunos privilegios. La batalla final aún tardaría algún tiempo. En su escritorio, Non-Yakushi de repente se puso rígida antes de dejar escapar un suave suspiro, su cuerpo instintivamente se inclinó hacia atrás en el cálido abrazo detrás de ella. Mi señor. ¿No les encargué a Achiha Mikoto y Kakashi que te ayudaran? ¿Por qué sigues tan ocupado? Al sentir el tacto familiar y el aliento cálido en su cuello, Non supo exactamente lo que se avecinaba. Dejó el bolígrafo y no intentó resistirse mientras Danzou se acercaba. Sus mejillas se sonrojaron, sus ojos entrecerrados con una expresión nublada. Al separar ligeramente los labios, Danzou agitó una mano, ocultando su presencia. ¿Por qué tomar tales precauciones? Por culpa de Kagaye. En el nivel de los 6 caminos, nada en este mundo era verdaderamente privado si alguien así lo quería. Y como alguien bajo la observación constante de Kagaye, Danzou no tuvo más remedio que tomar medidas. Lo que una vez consideró insignificante, ahora lo sintió como una intrusión. Había aprendido a apreciar sus momentos privados. Hasta hacer clic.
La puerta de la oficina se abrió de repente. Hachika Mikoto estaba en la entrada, sosteniendo una pila de documentos, completamente aturdido. En el escritorio, Non seguía aturdido, completamente desprevenido por la interrupción. Detrás de ella, Danzou frunció el ceño. Con un ligero movimiento de chakra, una ráfaga de viento volvió a cerrar la puerta, como si nada hubiera pasado. Chapter 184, Pureland. Una onda se extendió por el espacio cuando emergieron las figuras de Danzou y Kagaye. Entonces esta es la tierra pura. El suelo reflejaba el cielo como una gigantesca superficie vidriosa, que reflejaba una extensión de ensueño que se extendía infinitamente en todas direcciones, vasta y serena. Para Danzou, este lugar tenía cierta similitud con su propio espacio del alma Tenkusari. Sí, puedo sentir su presencia. Está aquí. Los ojos de Kagaye se entrecerraron mientras se tensaba con cautela. El cielo, que una vez fue brillante, se oscureció abruptamente y el reflejo del suelo se volvió completamente negro. Fue como si alguien hubiera apagado la luz en ese espacio, sumiendo todo en la oscuridad. Ondas de luz pálida se extendieron hacia afuera, expandiéndose en ondas concéntricas. En el centro de esas ondas, apareció Otsutsuki Agoromo, flotando con las piernas cruzadas como siempre, con una expresión llena de tristeza y compasión desbordantes. He dedicado mi existencia a proteger este mundo. Incluso llegué a sellar a mi propia madre. ¿Por qué insistes en causar problemas? Su voz resonó en el espacio vacío, como si los interrogara directamente a ambos. Danzou le dio un codazo a Kagaye y murmuró, ¿siempre fue así de descarado o empeoró con el tiempo? Kagaye ignoró su sarcasmo, su expresión era seria. Ten cuidado, no se revelaría a menos que tuviera confianza. Agoromo se volvió hacia Kagaye. Madre, quédate conmigo, no es de fiar, no te haré daño. Extendió su mano en una sincera invitación. En respuesta, Kagaye disparó un ataque huesos de ceniza asesinos. Agoromo reapareció en el otro lado, su expresión ahora carecía de compasión, su rostro tan tranquilo y sin emociones como el agua quieta, tan testarudo y tonto como siempre. Pero no importa, ya que has llegado aquí, te quedarás conmigo para siempre. A pesar de su tono tranquilo, había un rastro de locura acechando debajo de él. ¡Bum, bum, bum! El espacio tembló violentamente mientras grietas radiantes comenzaron a extenderse. La tierra pura, que una vez fue un sueño, volvió a brillar, pero los temblores no cesaron. Entonces, desde muy abajo, el suelo se hinchó y se hizo añicos cuando un enorme árbol surgió. Danzou entrecerró los ojos. Conocía esa escena demasiado bien. El árbol divino. De hecho, había plantado un árbol divino en la tierra pura. Con razón necesitaba almas poderosas. Mientras el espacio temblaba, el árbol colosal se disparó hacia el cielo, su tronco se engrosó, sus ramas se extendieron hacia afuera, las flores florecieron y los frutos se formaron. ¡Bum, bum, bum! El suelo debajo de Danzou y Kagaye se derrumbó de repente cuando dos enormes raíces estallaron y los atacaron. Senjutsu, liberación de la tormenta, colmillo de luz con un rápido corte en zigzag. Las enormes raíces fueron cortadas en múltiples segmentos, pero la hoja de luz violeta no se detuvo, se dirigió directamente hacia el árbol divino. Sisel. El ataque dejó un corte profundo en el tronco del árbol. Sin embargo, en cuestión de momentos, la herida se regeneró como si nunca hubiera estado allí. Crack, crack. A lo largo de varios kilómetros, el suelo se dobló y se astilló a medida que innumerables arcillos con forma de raíces brotaban y avanzaban hacia ellos en un ataque frenético. La onírica tierra pura se había transformado en una pesadilla lovecraftiana. Huesos de ceniza que todo lo mata, docenas de proyectiles de hueso salieron disparados hacia afuera, desintegrando en polvo cada raíz que tocaban. Kagaye agitó su manga, extendiendo su mano hacia Agoromo y el árbol divino, desatando ataque de vacío de los 80 dioses. Puños formados a partir de energía radiante atravesaron las raíces retorciéndose, eliminando cada obstrucción en su camino. Auge. Un gigantesco coloso de madera y un enorme Susanoo violeta se materializaron ante el árbol divino y Agoromo, bloqueando su camino. Los dos gigantes se hicieron añicos bajo el ataque, pero, como si el tiempo se hubiera invertido, al instante se reformaron. Mientras tanto, Danzou se encontró en una situación inesperada. Sus sentidos se agudizaron al observar el estrecho espacio y las palpitantes y carnosas excrescencias que lo rodeaban. Su marca del dios del trueno volador claramente había sido puesta en Agoromo. Entonces, ¿cómo había terminado allí? Su técnica no había fallado. No, el espacio mismo se había desplazado, transfiriendo su marca a otro lugar, desviándolo a esta zona cerrada. Permaneciendo alerta, amplió su percepción sensorial. Este lugar se sentía completamente aislado del mundo exterior, ninguna de sus otras marcas del dios del trueno volador era detectable. Antes de que pudiera procesar más la situación, innumerables arcillos de carne retorciéndose se lanzaron hacia él, intentando engullirlo. Danzou extendió ambas manos, desatando una ulide de relámpagos violeta que crepitó por toda el área. Sin embargo, en lugar de la destrucción esperada, la carne simplemente se carbonizó en la superficie, deteniéndose por un momento antes de desprenderse rápidamente de sus capas quemadas y regenerarse sin obstáculos. Se estaba adaptando. Cuanto más crecían los arcillos, más pequeño se hacía el espacio.
Esta cosa estaba tratando de consumirlo. Veamos si puede soportarme. Danzou bajó las manos, su aura alcanzando su máximo esplendor. Una espada dorada de energía, llameante como un fuego azul etéreo, se formó en sus manos. Explosión de la reencarnación de la rueda dorada afuera, una luz dorada brotó del interior del árbol divino, abriendo una grieta vertical masiva directamente en su núcleo, casi partiéndolo en dos. La réplica dorada excavó un profundo abismo en la superficie reflejada de la tierra pura. Un rayo de luz azul salió disparado desde el núcleo del árbol divino Danzou. Al mismo tiempo, una distorsión en el espacio se desarrolló cerca, y Kagaye emergió de la grieta. Su mirada se posó en Danzou. ¿Estás bien? Estoy bien. Los ojos de Danzou se dirigieron hacia el distante coloso de madera y el gigante violeta. No fue esto, el Yatsu de Madore Achiha Yashirama Senju. Además, podía sentir la presencia del chakra de la bestia de cola dentro de ellos. Chapter 185. Battle. El árbol divino, que se había partido en dos, comenzó a sanar a un ritmo asombroso, con innumerables zarcillos carnosos brotando de la herida. En cuestión de instantes, se había regenerado por completo. El suelo también empezó a repararse, cerrándose gradualmente hasta quedar liso e impecable una vez más, como si nada hubiera sucedido. Un poder impresionante, pero nada tiene sentido. No puedes derrotarme aquí. Originalmente planeé esperar a que la fruta madurara por completo antes de enfrentarte en el mundo Shinobi, pero no esperaba que entraras en mis dominios por tu cuenta. La voz de Tsutsuki Agoromo resonó por toda la tierra pura. Al mismo tiempo, Danzou podía sentir que el chakra de Agoromo, que inicialmente solo estaba al nivel de un sabio de los 6 caminos, seguía aumentando. Permíteme a mí, el protector del mundo Shinobi, el fundador de Nins, poner fin a esta anomalía. El espacio tembló violentamente, como si toda la tierra pura estuviera respondiendo a la voluntad de Tsutsuki Agoromo. Un ojo rojo sangre se abrió en la frente de Agoromo, resonando con la mismísima tierra pura. Su presencia ya superaba el nivel del sabio. Tsutsuki Kagaye frunció el ceño ligeramente. Así pues, este mundo se sostiene gracias al ojo que tiene en la frente. Con razón siempre he sentido hostilidad por parte de este lugar. Danzou tuvo que admitir que la maestría de Agoromo en las técnicas oculares superaba con creces la suya. Sin embargo, esto fue perfecto. Una sonrisa ávida de batalla se formó en su corazón. En el mundo Shinobi, nunca se había atrevido a luchar sin control, pero ahora, por fin, tenía la oportunidad. Intercambió una mirada con Kagaye. Su chakra estalló, encendiéndose como llamas azules que se aferraron a su cuerpo. Arte sabio, Rasengan. Un Rasengan, ligeramente más pequeño de lo habitual, se formó en su palma. Su núcleo negro, similar a un orbe buscador de la verdad, estaba rodeado por una capa giratoria de liberación del viento que dejaba imágenes residuales al avanzar. La figura de Danzou, vestida con su capa azul, atravesó el aire como un Mighty Arrow, siguiendo de cerca el ataque. En un instante, el Rasengan negro chocó con los orbs buscadores de la verdad que protegían a Tsutsuki Amura. El núcleo negro del Rasengan se expandió silenciosamente, envolviendo a Amura en su destrucción casi vacía. En lugar de una explosión convencional, solo hubo un silencio inquietante mientras el ataque arrasaba con todo lo que tocaba. Una porción del espacio mismo parecía haber sido excavada, dejando atrás una esfera negra que devoraba toda la materia, ni siquiera la luz podía escapar de ella. Agoromo evitó por poco el ataque, su expresión era oscura mientras observaba el persistente agujero negro. Dos de sus orbs flotantes de búsqueda de la verdad habían desaparecido en su interior. Estallido. Un orbe buscador de la verdad se transformó en un escudo, bloqueando el rayo de luz azul entrante, pero el asalto no había terminado. ¡Van! 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 La figura de Danzou parpadeaba como un cometa azul que fluía, atacando desde diferentes ángulos. Sin embargo, los orbs de búsqueda de la verdad infundidos con Yin Yang actuaron como un contraataque absoluto al Taijutsu, interceptando cada golpe con precisión. Pero a medida que la velocidad de Danzou seguía aumentando, grieta. Tsutsuki Amura salió volando repentinamente en una postura extraña, con su cuerpo propulsado hacia atrás a gran velocidad. La luz azul lo perseguía sin descanso. Maldita sea, maldijo Amura, blandiendo la espada de Nunoboko en su mano. Frente a él, el terreno de la tierra pura cambió de repente y una superficie reflectante gigante se elevó como un espejo vertical. El cuerpo de Amura se disparó hacia el espejo y desapareció dentro de él. La patada de Danzou aterrizó de lleno en la superficie del espejo, rompiéndolo instantáneamente. Al otro lado del campo de batalla, Tsutsuki Agoromo, ahora de pie en las raíces del árbol divino, se tomó un momento para examinar su cintura derecha. Un corte enorme le había abierto el cuerpo, como si algo le hubiera dado un mordisco. Ese bastardo realmente se atrevió a usar Taijutsu, una técnica tan poco sofisticada. Su mirada se dirigió hacia el lejano campo de batalla, donde la enorme construcción de madera y sus Susanoo, previamente destrozados por Kagaye, yacían en ruinas. Un destello de irritación brilló en sus ojos mientras clavó la espada de Nunoboko en el suelo. Una vez más, un gigante imponente emergió de la tierra. Su forma masiva, tan vasta como el cielo mismo, tenía una superficie translúcida que reflejaba la luz, haciéndolo parecer un gigante hecho de vidrio. Agoromo levantó su lanza una vez más. Elevar.
todo el espacio retumbó. El horizonte se inclinó a medida que el terreno se desplazaba y el suelo se doblaba y se elevaba en ángulos agudos. La otrora vasta tierra pura se transformó en un enorme campo de batalla con forma de cubo, cuyas 4 paredes se elevaban verticalmente para crear una caja ineludible. Huesos de ceniza que todo lo mata. De repente, un caótico vacío negro se abrió detrás de Agoromo, del cual salieron disparadas docenas de lanzas de hueso. Sutsuki Kagaye emergió del vacío, lanzando un contraataque. Al mismo tiempo, múltiples orbs buscadores de la verdad se dirigieron hacia Agoromo mientras esquivaba las lanzas de hueso. GRRRKK. El suelo estalló cuando el árbol divino extendió innumerables raíces para bloquear los ataques, protegiendo a Agoromo del asalto de Kagaye. Crack, crack. Una enorme mano parecida al cristal surgió del suelo y alcanzó a Kagaye mientras se preparaba para atacar de nuevo. Ella rápidamente activó a Yomotsuhira Saka y se teletransportó para evadirlo. En ese momento, una esfera negra flotó hacia el campo de batalla. Arte sabio, Gran Rasengan. Una luz blanca cegadora se expandió hacia afuera, desatando una onda de choque devastadora que destruyó todo a su paso. Todo el espacio tembló bajo la fuerza del impacto. A medida que la luz se desvanecía gradualmente, el árbol divino se encontraba en el centro de la destrucción, aunque sus raíces habían sido severamente dañadas, dejando toda la estructura inestable. Sutsuki Agoromo, con la mitad de su rostro revelado dentro de una capa protectora de orbs buscadores de la verdad, miró fijamente a las 2 figuras en el cielo. Abajo, el enorme gigante con aspecto de cristal se elevaba lentamente del suelo. La mitad de su cuerpo estaba envuelto en orbs buscadores de la verdad, protegiendo a Agoromo mientras se fusionaba con la forma del titán de cristal. ¿Estás bien?, preguntó Danzou. Estoy bien. Este árbol divino es diferente al del mundo Shinobi, respondió Kagaye, algo insegura. Danzou asintió. Definitivamente no es lo mismo. Visualmente, parecía tangible y podía ser atacado, pero en términos de percepción del chakra, carecía de una verdadera presencia física, sin mencionar que su capacidad regenerativa era absurdamente fuerte. ¡Sas! ¡Sas! Chapter 186 Battle, Part 2. La espada de Nunoboko casi alcanza a Danzou, lo que le provocó un escalofrío en la columna. ¿Qué fue eso? La espada de Nunoboko de ese viejo bastardo lleva el aura de su alma. ¿Qué no te golpeé? A lo lejos, el imponente gigante se agazapó y extendió la mano hacia el suelo. Una mano enorme emergió de la tierra prístina, creciendo como una planta y arañando a las 2 figuras en el aire. Arte sabio, estilo viento, Rasen Shuriken, huesos de ceniza que todo lo matan. Ambos ataques golpearon la mano gigante que estaba abajo, mientras Danzou y Kagaye ascendían más alto en el aire. ¡Sas! ¡Sas! Las 2 espadas de Nunoboko, incrustadas en los bordes del límite de la tierra pura, parecieron rebotar de forma antinatural, disparándose directamente hacia abajo. Danzou rápidamente atrajo a Kagaye hacia su agarre, esquivando el extraño contraataque. Abajo, el Rasen Shuriken chocó con la mano gigante, produciendo un chillido ensordecedor que resonó en el espacio, desorientando a cualquiera que lo oyó. Mientras tanto, las espadas que habían rebotado ahora perforaron la mano gigante, pero en lugar de infligir daño, se derritieron en ella, desapareciendo como hielo disolviéndose en agua. De repente, la luz de arriba se atenuó. Otra mano enorme descendió del cielo. Arte sabio, Susanoo. Un colosal guerrero azul se formó en el aire, envolviendo a Danzou y Kagaye. Extendió los brazos y agarró la mano gigante que descendía. Con un poderoso impulso, ejecutó una proyección por encima del hombro. El gigante, todavía agazapado en la distancia, tuvo sus brazos enterrados tirados hacia adelante y su enorme cuerpo fue arrastrado completamente hasta el suelo. Entonces, como si lo hubieran arrancado del cielo, el gigante fue arrastrado hacia abajo a una velocidad aterradora, estrellándose contra la tierra. Sin embargo, para sorpresa de Danzou, no hubo ningún impacto. En el momento en que el gigante tocó el suelo, se hundió sin problemas, como si se sumergiera en un cuerpo de agua sin resistencia. Auge. Antes de que Danzou pudiera reaccionar, el gigante resurgió desde arriba, estrellándose en su postura original. 2 figuras titánicas chocaron en el aire y cayeron violentamente al suelo. ¡Bum! El impacto provocó enormes grietas que se extendieron por toda la tierra. Danzou, controlando a Susanoo, se levantó nuevamente, con su mirada fija en el gigante ileso, que ya estaba emergiendo del suelo. Este bastardo está haciendo trampa. No hubo tiempo para quejarse. Otra espada enorme se materializó en la mano del gigante y fue lanzada directamente hacia Danzou. ¡Sas! Danzou esquivó el ataque. Sacaré a Agoromo del cristal. Tú me respaldas. Con eso, expulsó a Kagaye de Susanoo y conjuró una enorme espada de llamas azules. Atacando al gigante con una velocidad increíble, asestó un tajo en forma de cruz. Una profunda herida en forma de cruz atravesó el pecho del gigante. Al mismo tiempo, la enorme mano de Susanoo se lanzó hacia adelante, apuntando directamente al expuesto Tsutsuki Agoromo dentro de la herida. Estallido. Sin embargo, el ataque no logró penetrar. La herida se regeneró rápidamente y se cerró en un instante. Los ojos de Danzou se entrecerraron con sorpresa. Ese nivel de regeneración. Entonces lo ensartaré como es debido. Danzou se centró en el inconsciente Agoromo en el núcleo del gigante. En un instante, cargó hacia adelante una vez más, con la espada lista para un golpe decisivo. ¡Sas!
Las espadas que había esquivado previamente alcanzaron el borde del espacio y, como se esperaba, rebotaron de inmediato. Danzou ignoró el ataque. Tenía una oportunidad limitada, debía atacar antes de que el gigante se recuperara. Él confió en Kagaye. Yomotsuhira Saka. Una grieta negra distorsionada apareció detrás de Danzou y otra detrás del gigante. Las espadas que rebotaban desaparecieron en la grieta, solo para reaparecer detrás del gigante, convergiendo con la espada de Danzou desde direcciones opuestas. Silbido. Ambos gigantes fueron empalados simultáneamente, como si un pincho los atravesase. La espada azul se clavó profundamente en el pecho del gigante. En ese mismo momento, una espada de Nunoboko emergió de su espalda, ensartando a Susanoo. Auge. El Susanoo de Danzou pateó al gigante. El lugar donde la espada había golpeado el hombro de Susanoo ardía con una llama blanca que consumía el alma, extendiéndose rápidamente y disolviéndola. Danzou deseó que el chakra de Susanoo se transformara, cercenando el brazo afectado antes de que las llamas se propagaran más. En un instante, un nuevo brazo se regeneró a partir del chakra azul. Mientras tanto, llamas blancas se encendieron desde la espada gigante incrustada en el pecho del gigante. En instantes, la espada se derritió. Dentro del cristal, Otsutsuki Agoromo finalmente abrió los ojos, pero parecía completamente ileso. Todo lo que haces aquí es inútil. Simplemente entrégate y conviértete en alimento para el árbol divino. Antes de que pudiera terminar, Danzou se lanzó hacia adelante nuevamente con la espada en alto. Otsutsuki Amura abandonó inmediatamente su burla y juntó las manos. Crack, crack, crack. Filas de enormes pilares de cristal se alzaron en un ángulo de 45 grados, intentando bloquear el avance de Susanoo. Al mismo tiempo, el cuerpo de Amura comenzó a fusionarse con el suelo. ¡Zas! Al instante siguiente, la espada azul de Danzou se hundió profundamente en la tierra. El gigante reapareció, ahora posicionado en el mismo borde del límite plegado de la tierra pura. ¡Qué hereje tan imprudente! Amura frunció el ceño, pero admitió a regañadientes la verdad. La capacidad de combate de Danzou superaba con creces la suya. Incluso mientras controlaba al gigante de la tierra pura, tuvo dificultades para seguir el ritmo implacable de Danzou. En este nivel de batalla, confiar en algo tan primitivo como el taijutsu. Un destello de luz azul atravesó el campo de batalla. ¡Zas! ¡Zas! Una flecha azul brillante se incrustó en el pecho del gigante. En su interior, Amura contempló su propio cuerpo, la mitad ya se había desintegrado. La ira lo invadió, mezclada con una pizca de alivio. Sus ojos cautelosos se fijaron en el gigante azul distante, que todavía sostenía su arco. Tuvo suerte de no haber puesto un pie en el mundo Shinobi todavía. Este hombre, realmente era una anomalía. Chapter 187, Battle 3, Grieta. Una flecha azul estaba incrustada en la pared fracturada de la tierra pura, pero el gigante que había estado allí momentos antes ya había desaparecido. Este tipo es una rata. Danzou volvió a tensar su arco, apuntando a la fruta en lo alto del árbol divino mientras mantenía sus sentidos alerta ante cualquier movimiento a su alrededor. ¡Zas! Una explosión de chakra detonó toda la copa del árbol, pero el árbol divino se regeneró rápidamente y la fruta carmesí reapareció como si hubiera sido tocada. Crack, 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 crack. 4 enormes pilares se inclinaron hacia Danzou en un intento de aplastarlo. Susanoo saltó hacia atrás. Crack, crack. De repente, 2 pilares más aparecieron desde atrás, cortándole la retirada. Con un giro rápido, su espada gigante trazó un arco de media luna, cortando los pilares que se aproximaban detrás de él. Justo cuando aterrizó, un profundo crujido resonó bajo sus pies, seguido de leves temblores. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Senjutsu, Rasengan explosivo. La mano gigante de Susanoo lanzó una esfera blanca brillante infundida con energía llana al suelo debajo de él. Boom, crack, crack, crack. Las ondas de choque se extendieron hacia afuera como olas en el agua, extendiéndose rápidamente por toda la tierra pura. El impacto provocó fracturas que se extendieron por las paredes circundantes. Este espacio se está reduciendo, se escuchó la voz de Kagaye desde arriba. Al escuchar su advertencia, Danzou finalmente se tomó un momento para observar sus alrededores. Efectivamente, el campo de batalla se había reducido a casi la mitad de su tamaño original. A medida que se reparaban las fracturas generadas por sus ataques, el espacio mismo parecía contraerse lentamente, con el árbol divino en su centro. Danzou no pudo determinar inmediatamente si esto era bueno o malo, pero no había tiempo para pensar. Crack, crack, crack. El cielo sobre ellos se quebró, e innumerables picos gigantescos descendieron, clavándose en el suelo. Al mirar a su alrededor, todo el espacio estaba lleno de estos imponentes picos que caían del cielo. Crujido, crack. Para sorpresa de Danzou, las púas comenzaron a moverse y cerrarse, presionando el espacio restante hacia adentro como una máquina trituradora colosal. Una mano gigantesca emergió de las púas en cascada, extendiéndose hacia Kagaye, quien acababa de activar a Yomotsuhira Saka. Swish, swish. Las lanzas llovieron desde arriba, sellando sus rutas de escape. Las púas cada vez más ajustadas restringían aún más su movimiento. Boom, boom, boom. Varias de las púas se rompieron bajo la fuerza de sus orbs buscadores de la verdad, pero en un abrir y cerrar de ojos,
más descendieron para tomar su lugar, esquivando las lanzas entrantes que se deslizaban como estrellas fugaces, mientras también se defendía del esquivo gigante que se escondía en las sombras. Incluso Kagaye se encontró luchando. Apretando los dientes, se preparó para recibir un golpe con la lanza si fuera necesario solo para activar a Yomotsuhira Saka una vez más y escapar. Auge. Un destello de luz de espada azul atravesó las púas fusionadas, cortando dos limpiamente. Una enorme mano azul se extendió y arrebató a Kagaye del peligro como una bestia que reclama a su presa. Saltando hacia atrás, Susanoo aterrizó en una zona más segura. No estás herido, ¿verdad? Danzou permaneció en guardia, observando los alrededores. El enemigo se estaba volviendo más astuto. El último ataque a gran escala lo había separado de Kagaye. Aunque parecía dirigido contra él, su verdadero objetivo era ella. Sentada en el hombro de Susanoo, Kagaye observaba las largas lanzas que ardían con llamas del alma incrustadas en la armadura. Sus ojos brillaban de preocupación y culpa. Sabía que Danzou era más fuerte que ella. Si no hubiera intervenido para salvarla, no lo habrían golpeado. No tienes que preocuparte por mí, estoy bien. Sus ataques no pueden atravesar mi defensa. Mientras Danzou hablaba, las lanzas llameantes cayeron de la armadura de Susanoo. El chakra azul surgió nuevamente, formando una nueva capa de armadura sobre la entidad colosal. El espacio se está haciendo más pequeño. No sé qué está planeando, pero será mejor que te quedes dentro de mí por ahora. Danzou comenzaba a apreciar la formidable defensa de Susanoo. Incluso si Agoromo lograba atravesarla, el tiempo que le daba era más que suficiente para reaccionar. Crack, crack, crack. Dos filas más de enormes púas se desplomaron y se incrustaron en el suelo de la tierra pura. Al mismo tiempo, empezaron a surgir púas del suelo que se extendían hacia el cielo. En lugar de picos, parecían enormes pilares cónicos. Entrelazándose desde arriba y desde abajo, formaban una monstruosa fosis abisales. Crack, crack, crack. Las púas comenzaron a cerrarse nuevamente, cavando profundas zanjas en el suelo a medida que convergían. Danzou, ahora atrapado en el centro de las púas que se acercaban, cargó hacia adelante, agarrando su espada con fuerza, con una mano levantada. Auge. 4 o 5 de los picos enormes se convirtieron instantáneamente en polvo, pero aún quedaron más detrás de ellos. Una espada de chakra que barrió el área dibujó un arco luminoso, destruyendo así las obstrucciones que se encontraban frente a él. Pero más allá de la destrucción, se alzaban más picos que se acercaban cada vez más. Todo el espacio ahora parecía las fosis abiertas de Caribdis, el monstruoso remolino de la mitología griega, bordeado de innumerables dientes. N-T Caribdis es un monstruo marino en la mitología griega. Danzou frunció el ceño y se detuvo en seco. Podía sentir a ese astuto bastardo acechando cerca, observándolo, esperando una oportunidad para atacar. Agarrando su espada, la golpeó contra el suelo y juntó sus manos. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. Un resplandor dorado brilló. La boca abisal detuvo su cierre. ¡Bum, bum, bum! Los enormes pilares cónicos se derrumbaron en pedazos y se dispersaron aleatoriamente por el campo de batalla. Lo que una vez fue una tierra pura y lisa se había transformado en un páramo irregular, casi imposible de atravesar para una persona común. Danzou notó que el espacio se había reducido aún más, tanto que incluso un salto de Susanoo podría tocar el techo. Entonces lo vio. Flotando cerca del árbol divino, Otsutsuki Agoromo finalmente se había revelado. Danzou tomó su espada, pero antes de que pudiera desenvainarla, la translúcida tierra pura sufrió una repentina transformación. El cielo y el suelo, que antes estaban despejados, se oscurecieron y adquirieron un tono marrón turbio. Todo el espacio empezó a deformarse, retorciéndose y enroscándose como si estuviera vivo, consumiendo rápidamente el ya menguante campo de batalla. Esto es el interior del árbol divino. ¿La tierra pura está dentro del árbol? Danzou comprendió instantáneamente la situación. Un raro brillo maníaco brilló en los ojos de Agoromo. ¿Lo has descubierto? Es demasiado tarde. Tus ataques, tu poder y tú, todo se convertirá en alimento para el árbol divino. Solo yo soy apto para dictar las reglas de este mundo. Se giró hacia Kagaye y negó con la cabeza. Mamá, siempre eres tan tonta. A pesar de poseer un poder abrumador, estás constantemente encadenado por el miedo. Buscan confiar en otros, solo para ser utilizados y traicionados a cambio. Pero no se preocupen, después de hoy, eso no volverá a suceder. Chapter 188, Yurland de Bain Tri Tesachachak. Tsutsuki Agoromo, que había estado divagando incesantemente, se desintegró en cenizas en medio del rayo de luz azul. ¿Está muerto? Lo dudo, dijo Danzou con cautela, observando los alrededores. Como en respuesta a las palabras de Danzou, el cuerpo de Tsutsuki Amura resurgió de una masa de carne retorcida del otro lado, su expresión llena de emoción y urgencia. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. Un destello de luz dorada detuvo momentáneamente los grotescos tumores que se extendían por la zona, pero en lugar de detenerse, comenzaron a crecer aún más rápido. Resistir es inútil. En el momento en que entraste a la tierra pura, tu destino quedó sellado. Las palabras de Agoromo fueron interrumpidas por un corte en forma de media luna que una vez más lo redujo a cenizas. Sin embargo, con cada ataque que Danzou desataba, el crecimiento del árbol divino solo se aceleraba. En cuestión de segundos, todo el espacio quedó invadido por tumores pulsantes.
Cuando los monstruosos crecimientos finalmente alcanzaron a Susanoo, la defensa, una vez impenetrable, se desmoronó como papel frágil. En cambio, en el momento en que los tumores hicieron contacto, brotaron zarcillos que se enterraron en la forma de Susanoo, absorbiendo con avidez su energía a un ritmo alarmante. Danzou se giró hacia Kagaye, quien tenía una expresión profundamente preocupada. ¿Confías en mí? Kagaye dudó por un momento antes de asentir solemnemente. Sujétame la mano, no te resistas. Danzou le tomó la mano y la abrazó. Mientras Susanoo se desvanecía lentamente, los tumores implacables avanzaron, envolviéndolos con fuerza. Cuando la masa circundante los presionó, ambos fueron tragados por la oscuridad. Monte Miboku, el enorme palacio en la cima de la montaña, había sido abandonado hacía mucho tiempo tras el fallecimiento del gran sapo Sapo. Aún así, siguió siendo una tierra sagrada, hogar de muchos de los artefactos sellados del sapo. Un único orbe púrpura atravesó el techo del templo y se elevó hacia el cielo sobre el monte Miboku. Jajaja. Por fin está sucediendo. La risa provocó una ulide de inquietud entre la población de sapos. Innumerables sapos, grandes y pequeños, alzaron la mirada hacia el cielo. Eso es. El anciano Fukesaku miró fijamente el orbe flotante, uno que siempre había reposado ante el gran sabio, con rostro lleno de aprensión. El gran sabio había predicho una vez una profecía: el monte Miboku enfrentaba la amenaza de la aniquilación. Antes de morir, había ordenado sellar la montaña, con la esperanza de evitar el desastre inminente. Pero ahora, grieta. Finas grietas blancas se extienden a lo largo de la superficie del orbe púrpura. Con su ruptura, una luz blanca cegadora envolvió la tierra. La energía que liberó envió escalofríos por las espinas de cada sapo, llenándolos de un terror instintivo. Al desvanecerse la luz, un árbol imponente se materializó en su lugar. En su cima colgaba un único fruto rojo brillante. Una simple mirada fue suficiente para encender un hambre insaciable en lo profundo del alma. El árbol divino. Los registros que quedaron en el templo eran reales. Es el árbol divino, tal como se describe en los textos antiguos, pero porque aquí, antes de que los sapos pudieran procesar lo que estaba sucediendo, una voz resonó desde el cielo una vez más. Por el bien de Gamamaru, te concederé el honor de convertirte en alimento para el despertar del árbol divino. Mientras las palabras caían, el árbol divino irradió otra ola de suave luz blanca. Al instante, la mirada de los sapos se volvió vacía, sus cuerpos, atados por las ramas del árbol, quedaron suspendidos en el aire. Su fuerza vital, almas y chakra fueron rápidamente drenados. En poco tiempo, filas de sapos marchitos colgaban de las ramas del árbol divino. Ni siquiera los dos ancianos sabios se salvaron. El monte Miboku, antaño rebosante de vida, quedó reducido a un silencio inquietante. Lo único que permaneció en pie fue el árbol divino, que se alzaba con una presencia imponente. Bajo el cielo sereno, pasaba una suave brisa que hacía que los sapos arrugados se balancearan ligeramente, una visión inquietante y macabra. Kono Agakure, residencia Senju. En un dormitorio cálidamente decorado, Tsunade estaba sentada en la cama. Su expresión era inusualmente gentil mientras jugaba con el bebé en sus brazos, que devoraba ansiosamente la comida. Pequeño, ¿cómo tienes tanta hambre? ¿Te pareces a tu padre? Hizo una pausa de repente, con el rostro ligeramente sonrojado. Echó un vistazo a Shizune, que estaba ocupada doblando ropa cerca. Por suerte, no se había dado cuenta. Señora Tsunade, ¿por qué no ha venido el señor Danzou en los últimos días? Preguntó Shizune, guardando las prendas cuidadosamente dobladas en el armario. Se giró para contemplar la conmovedora escena con una dulce sonrisa. ¿Por qué debería importarme dónde está ese bastardo? ¿Quién sabe qué clase de lío estará causando?, respondió Tsunade con indiferencia, restándole importancia a la pregunta mientras seguía jugando con el bebé. La risa silenciosa de Shizune llamó la atención de Tsunade. ¿De qué te ríes? Siempre dices una cosa pero piensas otra, Lady Tsunade. Si Lord Danzou no viene, tendré que ayudarte. La mirada de Shizune se desvió brevemente hacia el pecho de Tsunade. Un toque de rosa cubrió las mejillas de Tsunade mientras le lanzó una mirada fulminante a Shizune. Pasas demasiado tiempo con ese tipo. Te estás volviendo igual de descarado. ¿Cómo es esto descarado? Al menos es mejor que cuando el señor Danzou viene de visita y me echas de la habitación inmediatamente. Shizune sonrió con picardía. Tsunade acomodó al bebé en sus brazos y miró a Shizune con una sonrisa burlona. Entonces la próxima vez que venga, ¿por qué no te quedas? La cara de Shizune se puso roja como un tomate al instante, y rápidamente miró hacia otro lado, jugueteando con sus dedos avergonzada. Al observar su reacción, Tsunade entrecerró los ojos con sospecha. No lo estarás considerando, ¿verdad? No es un buen hombre, ¿sabes? Shizune bajó la cabeza, su voz apenas se oía. Señor Danzou, es muy amable, la verdad. Tsunade suspiró, sintiéndose impotente. Haz lo que quieras. Es tu vida. Conocía muy bien los diversos gustos de Danzou, ya fuera Non Yakushi, la esposa del Daimi del viento, o incluso ese Mizukage con aspecto de zorro, sin duda se relacionaba con todo el mundo, sin mencionar la absurda cantidad de trucos que tenía bajo la manga. Quién sabe dónde los aprendió. Solo pensarlo la irritaba. Te lo digo, no es buena persona. Piénsalo bien. La voz de Shizune era suave pero firme. Eso no es lo que dijiste anteanoche, Lady Tsunade. ¿Anteanoche? Tsunade frunció el ceño,
buscando en su memoria. Luego, su expresión se endureció al girarse para mirar a Shizune. ¿Estuviste aquí esa noche? Shizune mantuvo la cabeza gacha y sus dedos se movían aún más inquietos. El pequeño estaba llorando. Parecía tener hambre, así que yo. Tsunade colocó una mano sobre su frente y suspiró profundamente. Olvida lo que hayas oído. Bórralo de tu memoria. Chapter 189. Unexpected. Dentro del árbol de Dios, en un espacio desprovisto de luz, Otsutsuki Agoromo permanecía en un estado de alma, pero su corazón latía de emoción. Después de tantos años de espera, finalmente había llegado el momento. Incluso las amenazas extraterrestres que su madre había temido, ahora tenía la confianza para enfrentarse a ellas. Y además, ¿no estaba todavía aquí todo el mundo Shinobi? Con una población tan vasta y un suministro infinito de recursos, la cosecha y el cultivo de nuevos frutos del árbol de Dios podrían continuar indefinidamente. Sin Danzo acechando, Otsutsuki Agoromo desató su poderoso sentido espiritual, escaneando el mundo Shinobi como un campo maduro para la cosecha. La Federación Ninja, un nuevo orden. La hostilidad de las viejas facciones, una narrativa intrigante. Desafortunadamente, Echure e Indra habían desaparecido, y Setsu Negro también. Parecía que tendría que sembrar nuevas semillas una vez más. Niño hereje. Al sentir el linaje dentro de Konoha, un destello de intención asesina atravesó su corazón, pero rápidamente se calmó y fue reemplazado por una sonrisa cómplice. Un linaje noble. Quizás pueda tejer una nueva historia interesante. De repente, así que este es el árbol de Dios. Una nave bastante impresionante, pero tus ideas me repugnan. ¿Quién está ahí? En el espacio completamente oscuro, un tenue resplandor blanco comenzó a acumularse, condensándose lentamente hasta formar una figura humana. ¿Tú, cómo puede ser esto? La expresión de Otsutsuki Agoromo se tornó de asombro. Su aura fluctuante ondulaba en la oscuridad como olas. Si tú puedes habitar el árbol de Dios, ¿por qué yo no? Los labios de Danzou se curvaron en una sonrisa. Además, eres absolutamente repulsivo. Con eso, respiró profundamente, su expresión se llenó de un placer casi intoxicado. Así que esta es la fruta que nutre mi propio cuerpo. Es realmente tentador. Al ver a Danzou codiciar su logro milenario, un brillo despiadado brilló en los ojos de Otsutsuki Agoromo. Esto me pertenece. Tú, en cambio, servirás de alimento. Extendió una sola mano y la espada de Nunoboko se materializó, clavándose en el suelo. ¿Qué intentas hacer? ¿Es esto lo que quieres decir? Con solo una mirada de Danzou, una raíz de árbol emergió, retorciéndose hasta convertirse en una intrincada escultura de madera de sí mismo. El rostro de Otsutsuki Agoromo se oscureció por el horror. El dios árbol no estaba obedeciendo sus órdenes. ¿Qué le has hecho a mi árbol de Dios? Tu árbol de Dios. Parece que te equivocas. La voz de Danzou transmitía una extraña diversión. Esta vez sufrí una gran pérdida, así que serás tú quien la compense. Mientras sus palabras caían, la oscuridad a su alrededor se onduló como agua ribulte. Centrado alrededor de Danzou, el vacío negro retrocedió gradualmente, revelando un espacio de luz azul y blanca entrelazada. La mirada de Otsutsuki Agoromo se agudizó. Este espacio le resultaba demasiado familiar. Este es mi dominio. No me lo quitarás. Golpeó la espada de Nunoboko contra el suelo, enviando ondas concéntricas hacia afuera. El reino azul y blanco invasor comenzó a retirarse, tragado una vez más por la oscuridad. En cuestión de instantes, las dos fuerzas opuestas se estabilizaron y sus respectivas almas dieron forma al campo de batalla. La mitad del espacio permaneció completamente a oscuras. La otra mitad brillaba en azul y blanco. Danzou sonrió. Sin la tierra pura como base y sin el apoyo del árbol de Dios, eres mucho más débil de lo que esperaba. Si ese es el caso, zarcillos de color blanco azulado, como los brazos de un pulpo, se extendían hacia adelante, invadiendo la oscuridad. Poco a poco lo devoraron y lo asimilaron. Esto, tu alma, ¿cómo es posible? La expresión de Otsutsuki Agoromo se retorció de terror. Nunca imaginó que el alma de Danzou superaría la suya. No lo entiendes, ¿verdad? Tengo mis ventajas. La mirada de Danzou se volvió escalofriante y su intención de matar era casi tangible. Esta vez me aseguraré de que hayas terminado. No, soy el dios de este mundo. Soy el sabio de los 6 caminos. La energía espiritual de Otsutsuki Agoromo estalló, pero fue inútil. Nada podría detener lo inevitable. El reino azul y blanco continuó su consumo lento e implacable, como si la sentencia de muerte del destino hubiera comenzado a sonar. Cuando la oscuridad circundante se redujo a un mero parche bajo sus pies, el pánico de Otsutsuki Agoromo explotó. No moriré, hereje. Este no es mi destino. Árbol divino, ayúdame. Toma todo. Toma mi alma si es necesario. Ante sus gritos desesperados, ocurrió algo inesperado. Gruesas raíces surgieron desde todas las direcciones, perforando el espacio azul-blanco. Pero esto era un dominio mental. ¿Cómo podían existir estas raíces aquí? El dios árbol tenía voluntad propia. Hace unos momentos, no lo había hecho. Esto fue más allá de la comprensión de Danzou. Su espacio del alma supuestamente invulnerable ahora se sentía como una casa desprotegida, totalmente expuesta a una invasión. Una a una, las raíces se extendieron, todas convergiendo hacia Otsutsuki Agoromo. Como una serpiente que atrae a otras innumerables, su cuerpo se convirtió en el núcleo de una masa retorcida de raíces, formando un capullo grotesco. Solo su rostro permaneció visible, contorsionado por un placer desenfrenado. Jajaja. Ven, date un festín conmigo. Las raíces pulsaban, succionando con avidez. El alma,
una vez sólida, de Otsutsuki Agoromo se volvió débil y transparente. Incluso su forma se marchitó, sus rasgos se volvieron demacrados, su piel se arrugó y sus ojos se hundieron en profundos hoyos, como un espectro. El corazón de Danzou latía con fuerza. La transformación estaba ocurriendo demasiado rápido. ¿No se suponía que este sería un manga de batallas apasionadas? ¿Por qué había tomado un giro tan aterrador? Al poco tiempo, las raíces cesaron su festín. El capullo se deshizo. Lo que quedaba de Otsutsuki Agoromo parecía incluso más demacrado de lo que había estado Nagato en sus últimos días. Dios árbol, como prometiste, devóralo, somos tuyos. Apenas aferrándose a la vida, los ojos de Otsutsuki Agoromo ardían con odio maníaco mientras miraba a Danzou. No me gusta jugar a este juego. Danzou se giró para abandonar el árbol de Dios, pero encontró su alma atrapada en el lugar. Jajaja, quédate conmigo, conviértete en el sustento eterno del árbol de Dios. Chapter 190, The Collapse of Otsutsuki Agoromo. ¿Dónde está esto? ¿Qué me pasó? Danzou recuperó la conciencia lentamente. Parecía un bosque. ¿Era este el monte Myoboku? Cierto. El árbol divino había intentado devorar su alma. Antes de que Danzou pudiera ordenar completamente sus pensamientos, una voz venenosa de resentimiento llegó a sus oídos. Ah, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué sigues vivo? Una figura demasiado familiar, Otsutsuki Agoromo, estaba desplomado débilmente contra un árbol, mirando a Danzou con ojos llenos de odio puro y desenfrenado. Si su alma hubiera tenido la fuerza para moverse, se habría arrastrado y habría destrozado a Danzou, no solo su carne, sino su propia alma. Danzou sintió un dolor agudo en la cabeza. Su alma estaba herida, pero comparado con Agoromo, todavía estaba en mucho mejor forma. Madre, ¿por qué lo salvaste? Si el árbol divino lo hubiera absorbido, podrías haber obtenido un fruto de chakra perfecto y maduro. Podrías haberte convertido en la diosa de este mundo porque Kagaye me salvó. Cierto, había sentido la condición de Agoromo mientras estaba en la tierra pura, atrapado en un estado inmortal e imperecedero. Había protegido a Otsutsuki Kagaye, usó su cuerpo físico para alimentar al árbol divino y entró en su núcleo para luchar contra el alma de Agoromo. Pero no esperaba que el árbol divino poseyera conciencia propia, y había tratado de consumirlo también. Ahora, al observar su estado actual, Danzou se dio cuenta de que había perdido su cuerpo por completo. Con su alma dañada, su condición era complicada, como mínimo. Hijo mío, ¿estás bien? Antes de que Danzou pudiera reaccionar, Kagaye apareció de repente y lo abrazó con fuerza. Un abrazo asfixiante, que temblaba de emoción. Pero el momento cálido fue rápidamente interrumpido por Agoromo. Madre, él no es tu hijo. No te dejes engañar. Amure y yo somos tus verdaderos hijos. Ofréchelo al árbol divino y estaré a tu lado para siempre. Aunque Kagaye no respondió, Danzou, que estaba en sus brazos, sintió un escalofrío recorrer su columna. En el pasado, no le habría importado. Sus planes de contingencia aseguraron que Kagaye no pudiera resistirse. Pero ahora, Kagaye sostuvo su cabeza entre sus manos, sus ojos llorosos estaban llenos de un miedo persistente. Idiota. El árbol divino es extremadamente peligroso para nuestras almas. Si hubiera tardado un segundo, se estremeció al pensarlo y abrazó a Danzou con más fuerza, presionando su cabeza contra su pecho. Gracias a Dios. Al ver esto, Agoromo se enfureció aún más. Su forma espectral parpadeó, volviéndose cada vez más inestable. Madre, ¿qué haces? Despierta. Te está engañando. Míralo con atención, siente su alma. No es tu hijo. Pero su voz no llegó a Kagaye. Ella solo abrazó a Danzou, envolviéndolo en los pliegues de su túnica. Un suave resplandor blanco emanó de ella, nutriendo el alma dañada de Danzou. La angustiosa sensación de fragmentación que había estado sintiendo se alivió instantáneamente. Danzou apenas registró nada más allá del consuelo abrumador. Era adictivo, igual que el sistema que le otorgaba poder al alma. Al mismo tiempo, revisó las medidas de contingencia que había impuesto a Kagaye. Todavía estaban intactos. Su cuerpo había sido cultivado utilizando su propia carne y sangre. Si su alma estuviera en perfectas condiciones, fácilmente podría haberse apoderado de su conciencia, borrando lentamente su alma pieza por pieza, incluso revivirse usando su cuerpo, tal como lo había hecho una vez a través de Hachi Hamadore. Dentro del espacio de conciencia de Kagaye, todo era blanco puro. Esta no era la primera vez que Danzou entraba en el dominio mental de otra persona, pero pocas veces se había sentido tan a gusto. Todo el espacio estaba lleno de cariño, no de una indulgencia desbordante. Se sentía como si fuera su legítimo dueño. Ojalá la conciencia de Kagaye no se aferrara a él con tanta fuerza. Al igual que en el mundo exterior, ella estaba sentada con las piernas cruzadas, acunando su conciencia en sus brazos. Danzou intentó alejarse de su pecho. Necesitas recuperarte adecuadamente. Una vez que use la fruta del árbol divino para restaurar tu cuerpo, tu fuerza no disminuirá en absoluto, la tranquilizó Kagaye con una voz cálida. En su mente, la imagen de Danzou protegiéndola y siendo tragado por el árbol divino estaba grabada profundamente, negándose a desvanecerse. Una vez más, lo abrazó, sus almas se entrelazaron. Su energía espiritual pura lo inundó, sanando su alma fracturada. Pronto, tanto Danzou como Kagaye dejaron escapar débiles murmullos. La conexión entre sus almas era indescriptiblemente profunda. Danzou podía ver claramente los recuerdos y emociones dentro de la mente de Kagaye. El clan Otsutsuki, invasoras extraterrestres que plantaron el árbol divino. El alimento para el árbol divino. Miedo.
miedo insondable, confusión, ira, odio, comodidad, seguridad, amor, indulgencia. Danzou de repente volvió en sí. Si él podía leer sus recuerdos y emociones, entonces, ¿no significaba eso que Kagaye podría hacerle lo mismo? Sus ojos se abrieron de golpe, solo para encontrar a Kagaye mirándolo. A Danzou se le encogió el corazón. ¿Había ido demasiado lejos? Entonces, ¿esto es lo que estabas pensando cuando me llamaste, madre?, murmuró Kagaye con una pequeña sonrisa cómplice, acariciando suavemente la mejilla de Danzou. Danzou se quedó congelado. ¿Qué quiso decir? ¿Qué insinuaba cuando la llamó madre? Necesitaba hacerla retractarse. No, ese no era el punto. Antes de que pudiera decir una palabra, Kagaye se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Su voz era tierna mientras susurraba: si tu vida alguna vez está en peligro, actívala inmediatamente. Yo seré tu recipiente. Danzou, que estaba en alerta máxima, ahora estaba completamente aturdido. Los recuerdos de antes probablemente quedaron todos expuestos, junto con sus planes de contingencia. Pero ¿cuál fue la reacción de Kagaye? Y el sentimiento transmitido a través de sus almas conectadas, su respuesta fue innegablemente genuina. La sensación reflejaba la atmósfera de su espacio mental compartido, absolutamente indulgente. En ese momento, ninguno de los dos necesitaba palabras, podían percibir las emociones del otro instintivamente. Danzou dejó de darle tantas vueltas. Al final, todos sus pensamientos dispersos se condensaron en una sola frase: no te preocupes, ese día nunca llegará, te protegeré. Un destello astuto cruzó por los gentiles ojos de Tsutsuki Kagaye. Te creo, papi, tú. Las defensas de Danzou se derrumbaron una vez más y su mente quedó sumida en el caos. En aquel entonces, de hecho había considerado usar esto para disgustar a Tsutsuki Agoromo, una pequeña venganza por las 2 veces que había sido emboscado. Pero a medida que pasó el tiempo y Kagaye lo trató con sincera amabilidad, ese pensamiento se desvaneció por completo. Kagaye se inclinó de nuevo. Sus miradas se cruzaron, y ambos sintieron un sutil cambio en sus emociones más profundas. ¿No querías maldecir a ese hijo desleal, Agoromo? Ahora es tu oportunidad. Afuera, una luz blanca pura irradió de Kagaye, envolviéndolos con fuerza. Sin reservas, permitió que su alma se fusionara con la de Danzou, nutriéndolo. Al presenciar esta escena, Tsutsuki Agoromo, que estaba apoyado contra un gran árbol, sintió que sus ojos hundidos se abrían de par en par en estado de shock. Por supuesto, él sabía exactamente lo que estaba pasando. Aquella mujer tonta en realidad había abierto su alma a ese forastero. Si él lo quisiera, ella se convertiría instantáneamente en su esclava, su besalo. Idiota. Eres un completo idiota. Con razón tu marido te traicionó y luego Mura y yo te encerramos. ¡Qué idiota! Acabarás como yo, muriendo a manos de él. En ese momento, su odio por Kagaye superó incluso su odio por Danzou. Al poco tiempo, sus maldiciones se debilitaron gradualmente. A través de la forma etérea de su alma, se podía ver el árbol en el que se apoyaba. El alma de Tsutsuki Agoromo se había debilitado al extremo, al borde de la disolución total. Su conciencia ya empezaba a nublarse. No tendrás un buen final. No tendrás un buen final. Buena esta historia, ¿no? Si te está gustando, no olvides darle like al video. Y ahora que ya lo hiciste, sigamos. Chapter 191, A New Body pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. En el monte Miboku, la fruta en la cima del enorme árbol divino brillaba con un carmesí aún más profundo, tan brillante y vívido ahora que una sombra enroscada, similar a la de un fito, era visible dentro de ella. Como un jardinero diligente, Tsutsuki Kagaye se sentaba junto a la fruta, nutriendo su alma interior, o se movía por el área colocando todo tipo de barreras para protegerse contra cualquier accidente imprevisto. ¡Bum! ¡Bum! El árbol divino empezó a temblar. Los árboles circundantes empezaron a marchitarse. La muerte se extendió desde la base del árbol como una ola y la fuerza vital se agotó de todos los seres vivos cercanos. En cuestión de segundos, todo el monte Miboku parecía como si hubiera sido golpeado por el fin de los días, estéril, sin vida y desolado. Pero el temblor no cesó. Las enormes raíces del árbol divino se desprendieron del suelo y la fruta brillante comenzó a consumir todo el árbol. En cuestión de momentos, el enorme árbol fue absorbido completamente por la fruta. De repente, un par de manos aparecieron desde el interior. Danzou emergió, destrozando la pared de fruta con una fuerza brutal. Bajó la mirada hacia sus manos. ¿Este cuerpo seguía siendo humano? ¿O se parecía más a una bestia con cola o al mismísimo árbol divino? Bueno, fuera lo que fuese, siempre que fuese poderoso, no le importaba. Definitivamente era un nivel por encima de su cuerpo anterior. ¿Pero por qué las manos eran tan pequeñas? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, fue envuelto en un generoso abrazo, envuelto con fuerza en lujosas túnicas. Espera, déjame crecer primero. ¿Por qué estoy en un cuerpo de niño? Suéltame, no tan fuerte. Presionó impotente contra el pecho de Kagaye, tratando de apartarla. Por primera vez, Danzou se dio cuenta de que algo demasiado grande también podía ser un problema. Sus brazos se hundieron en la suavidad, incapaces de resistirse, solo siendo abrazados con más fuerza. Kagaye acarició su cabeza con su barbilla, su expresión estaba llena de cariño. Esto es perfecto, qué lindo, sé bueno, no te esfuerces.
Después de un rato, finalmente liberó su cabeza de su pecho. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Danzou la miró con enojo, sus pequeñas manos apoyadas contra su clavícula, sus piernas aún hundidas en su abrazo, pero afortunadamente con algo de equilibrio. Intentó mantener el contacto visual lo mejor que pudo. Este cuerpo del tamaño de un niño, tuvo que haberlo hecho a propósito. ¡Qué lindo!, dijo Kagaye, inclinándose aún más cerca y presionando su rostro contra el de él. Danzou se quedó sin palabras. Se sentía como un gatito al que acariciaban. Su rostro estaba lleno de resistencia mientras usaba sus manos para apartar su rostro. ¿En serio? ¿Ya terminaste?, murmuró, y aprovechó la oportunidad para zafarse. Su cuerpo maduró rápidamente y volvió a crecer rápidamente a su apariencia habitual. Una túnica blanca que fluía lo cubría. Al ver la leve mirada de decepción en el rostro de Kagaye, Danzou no pudo evitar sentirse un poco exasperado. ¿Qué clase de cara es esa? Los adultos ya no son tan lindos, murmuró, y luego volvió a flotar hacia adelante y lo atrajo hacia sus brazos. Después de un rato, Danzou la empujó suavemente hacia atrás por los hombros, mirándola directamente a los ojos. Está bien, necesitamos regresar al mundo Shinobi. ¿Para qué? Kagaye ladeó la cabeza, perpleja. Este lugar está bien. Danzou miró el páramo yermo a su alrededor. Bien, ¿en serio? ¿No estarás pensando todavía en esas mujeres? Con tu cuerpo actual, ya ni siquiera pueden concebir a tus hijos. La seriedad en su rostro mientras decía eso dejó a Danzou sin palabras. Si crees que este lugar está demasiado vacío, siempre podríamos capturar a algunas personas para traerlas aquí. Aún sin ver respuesta de él, Kagaye dudó, luego agregó suavemente, si estás pensando en ese niño tuyo, podrías traer a la madre y al niño aquí también. Al mirar a Kagaye a los ojos, Danzou pudo sentir la vacilación y la incertidumbre dentro de ella. La atrajo hacia sus brazos sin dudarlo. La presencia de su alma irradiaba desde su cuerpo, abrazándola con la misma facilidad y familiaridad que ella le había mostrado antes. Estaremos juntos hasta el final de nuestras vidas. Te protegeré. Kagaye podía sentirlo claramente, su convicción, su sinceridad. La inquietud en su corazón comenzó lentamente a calmarse. Entonces, de repente, ella lo miró. ¿Qué clase de pensamientos indecentes estás teniendo?, preguntó, empujando a Danzou con un rápido empujón y escapándose de sus brazos. Juntó las manos frente a su estómago, recuperando esa actitud noble y distante. Danzou la miró atónito. Ese cambio de actitud, ¿era esta realmente la misma mujer que momentos antes había querido fundirse con él? Si te sientes lujurioso, dijo fríamente, ve a buscar a otra de tus mujeres. Con eso, abrió una grieta en el espacio y desapareció en ella, regresando al mundo Shinobi, dejando a Danzou solo en el páramo. Estupefacto. ¿Qué diablos acaba de pasar? Esa mujer cambiaba de rostro más rápido que el peor playboy, jugando con las emociones de la gente. Mientras la irritación crecía en su interior, Danzou también desapareció del páramo. Originalmente había planeado regresar a Konoha, pero después de pensarlo un poco, cambió de opinión y se dirigió al país del viento. En estos días, la Tierra del Viento estaba bajo control federal y se había convertido en un territorio provincial. El funcionario gobernante de mayor rango seguía siendo el antiguo Daimi. Dentro del palacio, después de un crescendo de gemidos, finalmente regresó el silencio. Danzou se sentó con las piernas cruzadas, acariciando suavemente la espalda sonrojada de Yuji Kurenai, que yacía contra su pecho. Detrás de él, una Ichikawa Naomi ahora despierta envolvió sus brazos alrededor de su cintura, acurrucándose cariñosamente contra él. Está bien, si estás cansada, descansa un poco, dijo, atrayéndola hacia sus brazos y acariciando su figura mientras ella se acomodaba. Pero Naomi no estaba lista para detenerse. Danzou no se molestó en contenerla. Con su cuerpo actual, su fuerza física era realmente anormal. Sinceramente, empezaba a sentirse cada vez menos humano. Sin embargo, a pesar de eso, complacerse en esos deseos primarios, todavía no podía compararse con la conexión espiritual que había compartido con Kagaye. Pero aún así, esto lo hizo sentir más arraigado, más humano. Tsutsuki Agoromo, Tsutsuki Kagaye, seres que habían vivido durante 1000 años, no eran exactamente lo que él llamaría cuerdos. Temía que un día él también pudiera perderse en el tiempo, volviéndose insensible y extremista. Por suerte, aún tenía pasión, aún tenía reacciones. Cuando bajó la cabeza y vio que Kurenai se unía a él con sus propios lametones, una onda se agitó en su corazón una vez más. Chapter 192. Antaitel de vuelta en Konoha. Danzou podía sentir que Kagaye se estaba quedando en la residencia que él había preparado para ella. Ve tú adelante, dijo mientras bajaba suavemente a Iji Kurenai de sus brazos. Ella le dirigió una mirada agradecida, lo que solo hizo que las cosas fueran más incómodas para Danzou. Aunque él no había tomado ninguna acción personalmente, ella había sido secuestrada por su culpa. Había sido la propia Kurenai quien pidió regresar a Konoha, y solo entonces Danzou se dio cuenta de la magnitud de todo. Poniéndose de puntillas, le plantó un beso en la mejilla. Cuando me extrañes, ven a buscarme. Siempre te perteneceré. Sus ojos carmesí brillaron de emoción mientras su sorprendente figura desapareció al final del callejón. Danzou apareció en la residencia Senju. Aunque no vio a su hijo directamente, el vínculo de sangre era inconfundible, un sentimiento extraño y profundo. Ha vuelto, señor.
Shizune dio un paso adelante con una respetuosa reverencia después de ver a Danzo. Lady Tsunade está con el joven amo en el patio. Te acompañaré, dijo, haciendo un gesto cortés antes de guiarnos. Mirando la espalda de Shizune mientras caminaba hacia adelante. Ella realmente ha crecido. Una mezcla de alegría, nerviosismo y anticipación bullía en el corazón de Danzo. Enderezó un poco la espalda y aminoró el paso, deseando saborear el momento. Por supuesto, Danzo ya lo había presentido todo desde el principio. Incluso la noche en que se separó de Tsunade, notó a Shizune rondando la puerta. Pero Shizune era la mano derecha de Tsunade, y si Tsunade descubría que él estaba metiéndose con alguien tan cercano a casa, se pondría furiosa. Además, aunque Shizune era elegante y encantadora a su manera, Tsunade, bueno, ella era más su tipo. ¿Qué estás haciendo aquí de nuevo? Tsunade miró a Danzo con su habitual impaciencia mientras Shizune lo acercaba. Levantó la vista solo brevemente antes de volver a concentrarse en calmar al bebé en sus brazos. Pero debajo de ese tono molesto, Danzo podía sentir claramente la felicidad, el anhelo y la calidez que ella estaba tratando de ocultar. Me entretuve un poco. Vine directamente aquí en cuanto regresé para verte a ti y al bebé. Danzo se acercó y tocó la mejilla regordeta del bebé en los brazos de Tsunade, que estaba devorando su comida. El bebé frunció el ceño y giró la cabeza en señal de protesta, sacudiéndola mientras aún sostenía su bolsa de comida. Señor, llevaré al joven amo a dormir, dijo Shizune mientras interrumpía suavemente la comida del bebé, sacándolo de los brazos de Tsunade. El bebé abrió la boca, a punto de llorar, pero ella rápidamente y con habilidad le colocó un chupete. Con unos suaves sorbos se calmó, mientras observaba cómo Shizune mecía al bebé y se lo llevaba. Danzo murmuró, aún es demasiado joven. ¿Por qué miras así a Shizune? Te lo advierto, ni lo pienses, dijo Tsunade mientras se ajustaba la túnica y observaba a Danzo con recelo. Tranquila, sabes que siempre me ha gustado tu tipo. Danzo sonrió mientras la envolvía con sus brazos y la sentaba en el asiento a su lado. ¿Quién sabe cuál es tu tipo? Siempre estás buscando algo nuevo, refunfuñó, pero aún así se apoyó en él, relajándose en su abrazo, con los ojos entrecerrados en señal de consuelo. Me extrañaste, que te puedes perder. ¿Quién sabe dónde has estado metiendo la pata? Danzo sonrió ante su frente obstinada y dejó que sus manos vagaran. Se inclinó y mordió suavemente su suave lóbulo. Te extrañé mucho. Tsunade dejó escapar un suave gemido y le lanzó una mirada de reojo. Esas dulces palabras solo funcionan con chicas como Shizune. A pesar de sus pestañas temblorosas y el rubor en sus mejillas, Tsunade todavía se hacía la difícil, aunque tanto su corazón como su cuerpo claramente lo disfrutaban. No. Hoy, él afirmaría el lugar que le corresponde como el hombre de la casa. Si su boca seguía mintiendo, él simplemente la ignoraría. Él pasó junto a su oreja y comenzó a besarle el cuello. A la tarde siguiente, la habitación estaba impregnada del persistente aire de lujuria. Tsunade yacía tendida sobre la cama, completamente deshuesada, como cera derretida. Su cuerpo pálido y voluptuoso parecía sacado de una pintura al óleo griega, la propia Venus cobrando vida. Tío Uzi, adelante. La puerta se abrió y entró Shizune con el bebé en brazos. En cuanto vio la escena, se sonrojó profundamente y casi se olvidó de respirar. Ella entró rápidamente, cerró la puerta detrás de ella y colocó al bebé en la cuna. Luego se acercó a la cama y tiró suavemente de la sábana sobre la figura expuesta de Tsunade. Luego abrió la ventana para dejar entrar un poco de aire. Ella recogió la ropa esparcida por el suelo y la arrojó a un cesto de ropa sucia. Al regresar a la cama, vio a Tsunade todavía acostada allí en la misma pose flácida. Señora Tsunade, el joven amo necesita alimentarse. No puede vivir de leche en polvo para siempre. Tsunade finalmente abrió los ojos con pereza, con expresión seductora y medio dormida. Se giró de lado, apoyando la cabeza en un brazo, y bostezó. Si tan solo pudieras cuidarlo por mí, tráelo. Shizune se sonrojó intensamente. El bebé, recién colocado en sus brazos, parecía absolutamente hambriento, se agarraba al pecho y comía con avidez. Shizune lo sostuvo con cuidado, preocupada de que pudiera ahogarse por tragar demasiado rápido. Tsunade observó a su hijo mamar, con una sonrisa perezosa y maternal jugando en sus labios. Mientras tanto, Shizune no pudo evitar mirar a Tsunade con curiosidad. El cambio fue increíble. Danzo solo había vuelto una noche, y aún así, Tsunade parecía una persona diferente. Se sentía apacible, gentil, incluso su temperamento se había suavizado. Y lo que había dicho antes, Shizune, sí, mi señora, ¿en qué sueñas despierta? Ya terminó, ve a prepararle leche de fórmula. Solo entonces Shizune se dio cuenta de que el bebé había bebido toda la leche. Sus manitas manoseaban y tiraban, intentando sacar más. Su cara estaba toda arrugada, al borde del llanto. Nerviosa, Shizune se apresuró a calmarlo y comenzó a mezclar la fórmula. Tsunade yacía en la cama, inmóvil, mirando a Shizune correr de un lado a otro sin interés. Finalmente, una vez que el bebé fue alimentado y acostado, Shizune miró hacia la cama. No me ayudaste en absoluto, señora Tsunade.
Tsunade se estiró perezosamente y respondió, simplemente no tengo ganas de moverme hoy. Puede que no me mueva en absoluto. Incluso su voz era más lenta de lo habitual. Todavía tumbada de lado, sin esfuerzo por cubrirse a pesar de estar expuesta, no parecía importarle en lo más mínimo. Mi señora, suspiró Shizune, dando un paso adelante para cubrirla suavemente con las mantas nuevamente antes de salir de la habitación. Al poco rato regresó con una palangana de agua tibia. Al ver que Tsunade ya había caído en un sueño profundo, colocó la palangana al lado de la cama. Con cuidado, comenzó a limpiarse el cuerpo. La cara de Shizune se puso más roja y su respiración más pesada mientras trabajaba. Habían tantas marcas dejadas por Danzou que no era necesario ser un ninja entrenado en inteligencia para descubrir qué había sucedido. Otra vez no. Ve a buscar a Shizune. Me estoy muriendo. Shizune se congeló instantáneamente. Chapter 193. Antaitel 2 en las afueras de Konoha, en una mansión aislada. Un jardín tradicional con agua fluyente y rocas artificiales enmarcaba la finca en un elegante silencio. La refinada arquitectura japonesa otorgaba al lugar una serena dignidad, una sutil muestra de riqueza y poder. En una aldea como Konoha, donde cada centímetro de tierra era precioso, una mansión de estas dimensiones era símbolo de gran prestigio. Se encontraba entre las propiedades más lujosas de la aldea. En el patio trasero corría suavemente un pequeño arroyo. Tsutsuki Kagaye permaneció allí, con su postura tan regia como siempre, mientras hablaba sobre los orígenes del clan Tsutsuki. Eran esclavos del árbol de Dios. Dance frunció el ceño con incredulidad. Podrías decirlo así, respondió Kagaye con calma. El árbol de Dios dio origen al clan Tsutsuki, pero también estamos ligados a él. Obtuvimos nuestro poder de su fruto, y sin embargo, ese poder tiene un precio. En tiempos de necesidad, nos convertimos en su alimento. Mientras Kagaye hablaba, Dance no pudo evitar recordar el momento que compartió con Tsutsuki Agoromo dentro del árbol de Dios. No coincidía del todo con lo que se mostraba en el manga. Claro que no. Kishimoto era solo un mangaka, nunca entendió del todo el mundo shinobi. Dejó tantas cosas vagas, la tradición confusa e incompleta. Al notar la preocupación en el rostro de Dance, Kagaye agregó, no tienes por qué preocuparte. Con tu fuerza, incluso si otros Tsutsuki llaman a tu puerta, eres más que capaz de mantenerte firme. ¿Y qué significa exactamente mi fuerza entre tu gente?, preguntó Dance. Kagaye dio 2 pasos lentos hacia adelante, dándole la espalda mientras miraba el paisaje distante. Puede que Agoromo haya retrasado la maduración de la fruta, pero a cambio, su calidad se volvió excepcional. Y tu alma no se siente humana. En términos de poder, quizás solo nuestro líder de clan, que nunca ha pisado este lugar, podría derrotarte por completo. Eso tranquilizó un poco a Dance. Mientras tuviera tiempo suficiente, podría fortalecerse. Y cuando ese día llegara, ni siquiera el supuesto líder de su clan podría cruzar al mundo shinobi sin control. Miró a Kagaye, de pie junto al pasillo, observando el cielo. Parecía distante, casi solitaria. Dando unos pasos hacia adelante, la envolvió suavemente con sus brazos alrededor de su cintura. Sorprendentemente, Kagaye se inclinó hacia él como una perfecta Yameto, una Dischikou, serena y dócil. Al poco tiempo, este lugar se siente demasiado vacío, dijo Dance. Encontraré a alguien que te atienda. Está bien, murmuró Kagaye. Esto es perfecto. Con que vengas cuando puedas, es suficiente. Pero cuando las manos de Dance comenzaron a vagar, Kagaye se deslizó silenciosamente fuera de su abrazo. Parpadeó, entre la vergüenza y la confusión. En el ámbito espiritual, habían conectado profundamente, más que cualquier unión física. Sin embargo, ahora, ella parecía reticente. Lo siento, yo. Kagaye giró la cabeza ligeramente, con un dejo de culpa en su voz. Está bien, dijo Dance, atrayéndola de nuevo a sus brazos. Esta vez, su corazón estaba tranquilo y sereno. ¿Estaba siendo demasiado agresivo? O tal vez los Utsuki simplemente eran diferentes de los humanos, no les importaba la intimidad física. Pero claro, en el reino espiritual, Kagaye no se había negado. Al contrario, había sido seductora, incluso ansiosa. De repente, Kagaye en sus brazos volvió a hablar. Esa Achiha Mikoto parece ser la indicada. Quizás podría hacerme compañía. ¿Achiha Mikoto? Dance recordó al instante la vez que irrumpió en la oficina de Yakushi Nono. Y ahora se suponía que debía servir a Kagaye. ¿Itachi o ese mocoso de Sasuke activarían a Susanoo y atacarían a él? ¿Qué pasa?, preguntó Kagaye, levantando la cabeza del pecho de él. Nada, solo porque ella. Dijiste que te gustaban los niños, ¿verdad? Lo investigué entonces, tiene un gran potencial como madre. Aunque supongo que ya es demasiado tarde para eso. Al escuchar su nombre Mikoto tan casualmente, Dan se rascó la nariz torpemente. Ella no está exactamente disponible. Encontraré a alguien más para ti. Kagaye frunció el ceño ligeramente, perpleja. ¿No eran todos simples sirvientes? Bueno, entonces te lo dejo a ti. Los dos permanecieron abrazados hasta que anocheció. Solo entonces Dance finalmente se liberó de su abrazo. No estaba seguro si era hábito o algo más, pero Kagaye siempre prefería abrazarlo, en lugar de ser abrazado. Pero le gustaba tener el control, manos libres, haciendo lo que quisiera. Recibir las suaves caricias de una mujer siempre le resultaba un poco incómodo. Bajo las leyes y regulaciones de la Federación Shinobi, todo el mundo Shinobi había entrado en un periodo de rápido desarrollo. La Federación no suprimió el poder ninja, sino que promovió el crecimiento en otras áreas.
El ninjutsu médico, en particular, experimentó un avance explosivo, y los ninjas de liberación de la tierra, capaces de remodelar el suelo y el terreno, se convirtieron rápidamente en algunos de los shinobi más solicitados. Incluso Iwagakure, que antes se quedaba atrás, empezó a cosechar los frutos del progreso. Una oleada de comisiones y fondos para investigación llegó a la aldea, dándole una ventaja de desarrollo que hizo que las otras aldeas ardieran de envidia. No pasaron ni 6 meses cuando Kirigakure anunció un gran avance, nuevas técnicas de liberación de agua combinadas con algas de aguas profundas para enriquecer el suelo y aumentar el rendimiento de los cultivos en un 50%. Tsunagakure también implementó reformas radicales, incluso solicitando a Sasori de la Arena Roja que regresara como asesor para el desarrollo de herramientas ninja a gran escala. Los primeros resultados fueron prometedores. Mientras tanto, Konoha redobló su apuesta por su programa de ninjutsu médico, firmando un acuerdo con la Federación para suministrar 1.000 ninjas médicos al año. Y Orochimaru, ahora como director del laboratorio más importante de la Federación, regresó al centro de atención. Publicó varios artículos de investigación innovadores, todos basados en datos de la Federación, los peligros del refinamiento de los chakras a una edad temprana, la esperanza de vida promedio de los shinobi en los últimos 20 años, la naturaleza corrosiva del Kekkei Genkai. Los informes pintaban un panorama sombrío, el uso excesivo de chakra y la superación de los límites podían reducir drásticamente la esperanza de vida. El shinobi promedio apenas superaba los 28 años. Incluso quienes sobrevivían al campo de batalla rara vez llegaban a los 40. La mayoría de los shinobi de alto rango ya conocían estos hechos, pero el soldado de a pie medio, la carne de cañón, no tenía idea. Algunos podrían haberlo sospechado, pero bajo la presión de actuar, no tuvieron más opción que seguir el sistema. La protesta pública provocada por las revelaciones del diario de la Federación condujo a una nueva ley: ningún estudiante de ninguna academia ninja podría refinar el chakra antes de los 10 años. La norma obtuvo una amplia aprobación. Después de todo, la paz había llegado. ¿Para que sacrificara a la siguiente generación? Solo unos pocos fanáticos se quejaron, temiendo que debilitara a los futuros shinobi, pero sus voces fueron rápidamente acalladas. En el plazo de un año, todo el mundo había aceptado más o menos el gobierno de la Federación. Las otrora orgullosas 5 grandes aldeas ninja ahora parecían academias de élite que producían talento y alimentaban con sangre nueva a la Federación. Dentro de una modesta residencia de Konoha, se escuchó un gemido agudo de mujer y luego la habitación volvió a quedar en silencio. Dan empujó suavemente a Anko a un lado y atrajo a la inconsciente Kurenai hacia sus brazos, saboreando el calor fugaz. Cuando Kurenai recuperó la conciencia, parpadeó y lo miró con aire soñador. Luego, en silencio, se movió para atenderlo nuevamente. De vez en cuando, ella miraba hacia arriba con ojos abiertos y llorosos. No tienes que. Danzo extendió rápidamente la mano para detener a Anko. Aunque no le haría daño, seguía sintiéndose incómodo. Ella era tan ruda y salvaje. ¿Qué? Dijo Anko con un puchero. Practiqué, ¿sabes? No me equivocaré como la última vez. Aún así, Dance la atrajo hacia sus brazos, ofreciéndole un poco de consuelo. Fue un accidente, poco fiable, sí, pero su cuerpo era increíble, y era audaz, siempre llena de sorpresas. Al poco tiempo, la habitación se llenó nuevamente de sonidos acalorados. Chapter 194, Momoshiki and Kinshiki. La vida de la gente común en el mundo ninja había cambiado dramáticamente. Ya no había fronteras entre las naciones, ahora todo era parte de la Federación. Bajo la Federación, la tierra estaba dividida en 8 provincias, cada una de las cuales contenía más de 40 ciudades. Cada ciudad supervisaba docenas de pueblos y debajo de ellos había innumerables aldeas. Los ejércitos que una vez estaban controlados por los daimi habían sido disueltos y reemplazados por la Guardia Federal y la Policía Federal. Con un sistema en constante mejora y el establecimiento de escuelas, esta tierra había comenzado a rebosar de nueva vida. El tiempo pasó pacíficamente y rápidamente. Danzo abrió los ojos. Además de calmar a las muchas mujeres que lo rodeaban, había pasado la mayor parte de este tiempo desarrollando el poder de su nuevo cuerpo y el ojo que ahora poseía. Miró de reojo la marca negra que tenía en la palma de la mano, una sonrisa de satisfacción se dibujaba en las comisuras de sus labios. En cuanto a la gestión de la Federación, él solo estableció las líneas generales del desarrollo. El resto quedó en manos de sus subordinados. De lo contrario, ¿qué sentido tenía tener tantos cargos gubernamentales en primer lugar? Había que darles a los demás la oportunidad de brillar. Como resultado, muchos civiles en el mundo ninja creían que la máxima autoridad en la Federación era el secretario general. Solo aquellos dentro del círculo íntimo sabían de la existencia del verdadero líder de la Federación. Pasaron 3 años más. Muy por encima del mundo ninja, en las profundidades del espacio, 2 figuras atravesaron la atmósfera y miraron hacia el planeta que se encontraba debajo. ¿Este es el planeta del que vino la señal de socorro? Sí, este territorio fue asignado a Otsutsuki Iseshiki y Otsutsuki Kagaye, respondió Kinshiki respetuosamente. Esos dos. Con razón no sabemos nada de ellos desde hace más de 1000 años. Una leve mueca burlona se dibujó en los labios de Momoshiki. Puede que Kagaye no sea un gran luchador, pero la fuerza de combate de Iseshiki no era débil. Momoshiki le lanzó a Kinshiki una mirada de reojo ante su recordatorio,
pero luego su expresión de repente se agudizó. Con un gesto rápido, extendió su mano, Banch-Tenin, y alejó a Kinshiki de su posición. Una enorme columna de luz envolvió el espacio que acababan de ocupar. En el centro de la palma de Momoshiki, el Rinnegan pulsó con una vida misteriosa, atrayendo el pilar de luz hacia adentro y devorándolo. ¿Te escapaste? Esperaba eliminar al más débil primero. Danzou apareció en el lugar donde Kinshiki acababa de estar. ¿Quién eres? Llevas el aroma de la fruta del árbol de Dios. ¿Un nativo? Preguntó Kinshiki con su voz profunda y resonante, la voz de Momoshiki. De repente, el espacio a su alrededor se retorció. Fue como si los tres hubieran sido arrastrados a un mundo de puro hielo y nieve. Kagaye, murmuró Momoshiki. Este poder era demasiado familiar a Menominaka, la habilidad característica de Kagaye. Kinshiki inmediatamente se puso frente a Momoshiki, adoptando una postura defensiva. Incluso la expresión de Momoshiki perdió su arrogancia anterior. Kagaye había traicionado claramente al clan Otsutsuki, y este supuesto nativo, el que estaba frente a ellos, estaba lejos de ser débil. Su llegada había sido claramente anticipada. De hecho, Momoshiki ahora sospechaba que la supuesta señal de socorro no había sido más que un cebo. Crujido, crujido. Varias plataformas de hielo comenzaron a elevarse desde el suelo. 4 gigantes de hielo emergieron alrededor de ellas. Cada uno llevaba una armadura de hielo esculpida, manejaban enormes espadas negras formadas por bolas de búsqueda de la verdad y tenían patrones de Toumo grabados en sus cuellos. 2 de los gigantes incluso llevaban enormes escudos negros, y sus armaduras estaban marcadas con patrones aún más profundos y siniestros. Las enormes figuras se alzaban sobre ellos, cada centímetro irradiaba una presión abrumadora, y su chakra parecía ligeramente entrelazado con la estructura misma de este mundo. Disfruta de este mundo, dijo Danzou con frialdad. Con sus palabras, el suelo empezó a temblar violentamente. Se formaron grietas en la tierra mientras continentes de cristales de hielo surgían desde abajo. Lo que una vez fue una vasta extensión congelada de repente se había transformado en una profunda caverna de hielo similar a un abismo. Kagaye, ¿de verdad vas a traicionar al clan Otsutsuki? Gritó Momoshiki a su alrededor. Él lo sabía muy bien, en Amenominaka, Kagaye era la dimensión misma. A menos que su chakra se agotara por completo, sería inmortal y omnipresente en este espacio, una amenaza enorme. Y el nativo que estaba frente a él, su poder rivalizaba incluso con el de Momoshiki. Antes de que pudiera hablar más, Danzou lo interrumpió. Ya basta de recuerdos. 2 de los gigantes se fundieron en el suelo. Danzou desató un Rasengan, lanzándolo alto por encima de los 2 invasoras y luego salió disparado tras él. Sí. De repente, todo el espacio se deformó, elevándose y hundiéndose alrededor de los 2 intrusos como olas cambiantes. El hielo debajo de Kinshiki se elevó mientras que el suelo debajo de Momoshiki descendió. Antes de que pudieran reaccionar, el hielo ascendente arrojó a Kinshiki al camino del Rasengan. Al mismo tiempo, 2 espadas enormes se extendieron desde los escalones de hielo cercanos y giraron hacia Momoshiki, mientras innumerables carámbanos se disparaban desde todas las direcciones, obligándolo a realizar maniobras evasivas. Crujido, crujido, auge. El hielo se cerró de golpe. Momoshiki y Kinshiki se habían separado y ahora estaban aislados en 2 capas opuestas del campo de batalla. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La expresión de Momoshiki se volvió sombría. Todavía podía sentir que su porción de la dimensión se hundía, y sobre él se alzaba una capa de hielo increíblemente gruesa. Capa superior auge. El cuerpo de Kinshiki se estrelló contra una pared de hielo. Del interior del hielo emergió una mano enorme, sujetando un escudo gigantesco. La imponente figura de un gigante acorazado avanzó, sujetando el cuerpo maltrecho de Kinshiki. Eres duro, te lo concedo, murmuró Danzou. El Toumo en sus ojos brillaba intensamente, pero el combate cuerpo a cuerpo no era la idea más inteligente contra él. Las runas grabadas en el cuerpo del gigante comenzaron a retorcerse, como si estuvieran vivas, fluyendo por su brazo hasta llegar a Kinshiki. Vamos, déjame ver la lealtad que llevas dentro. Danzou flotó frente al inmovilizado Kinshiki. El Toumo en sus ojos comenzó a girar una vez más. Señor Momoshiki, es hora de usar mi poder, murmuró Kinshiki, con la mirada vacía y la voz distante. La luz comenzó a irradiar desde su cuerpo, condensándose lentamente en una fruta de chakra roja brillante. Retumbar, incluso a través de las gruesas capas de hielo, aún se podía ver el resplandor ardiente de algún lugar profundo debajo, parpadeando como lava fundida. Tu turno. Con un toque de satisfacción, Danzou guardó la fruta de Kinshiki. Un rastro de anhelo llenó su mirada mientras miraba hacia abajo. Chapter 195, de Final Chapter, este es el lugar. Una figura apareció en lo alto del cielo, donde Momoshiki y Kinshiki se habían detenido. Higen miró a su alrededor con una pizca de confusión en su rostro. ¿Por qué no están aquí? El espacio se onduló. La figura de Danzou emergió del vacío, con Kagaye apareciendo justo detrás de él. Vaya, qué sorpresa, dijo Danzou con una sonrisa fría. Pensaba volver a buscarte, pero parece que has venido directamente a mí. En el momento en que apareció Danzou, Higen inmediatamente se dividió en varias imágenes residuales, rayos de luz que se dispersaban en todas direcciones. Desató todo el poder que había acumulado a lo largo de los años, huyendo a toda velocidad sin contenerse. El terror torció su expresión.
Había estado acechando en las sombras todos estos años, estudiando cuidadosamente las grietas de este mundo. Él era muy consciente de la verdad detrás de todo, Otsutsuki Agoromo, los retoños del árbol dios que Agoromo había estado nutriendo en secreto, y las ideas con las que había estado experimentando. Gran parte de ello provino del propio Higen. Todo lo que tenía que hacer era completar su resurrección perfecta y reclamar el fruto de este cultivo a largo plazo. Pero todo había cambiado. Incluso la tierra pura había desaparecido. Desesperado, envió repetidas señales pidiendo ayuda a su antiguo rival, Momoshiki. Entonces, cuando vio aparecer a Danzou, inmediatamente adivinó qué había pasado con Momoshiki y Kinshiki. Sus pasos se aceleraron, pero, un gruñido bajo resonó detrás de él. De repente, Higen sintió una fuerza aplastante en la parte posterior de su cuello. Sus pies dejaron el suelo. Ni siquiera me saludaste, susurró la voz de Danzou junto a su oído. ¡Qué grosero! Pero debería agradecerte por traer a esos dos aquí. Me ahorraste la espera. Las marcas negras comenzaron a extenderse rápidamente por el cuerpo de Higen. Su aura se encendió violentamente, pero antes de que pudiera liberarse, un par de ojos Rinnegan, cada uno con 9 Toumou, aparecieron en el paisaje mental de Danzou. Las fuerzas de Higen flaquearon. Su mirada, antes ardiente, se volvió vacía, su cuerpo quedó inerte como una marioneta con los hilos cortados. Era como sostener a un polluelo por la nuca, una ganancia inesperada, una captura perfecta. Los ojos de Danzou brillaron mientras miraba a Higen, o más bien, a la verdadera identidad detrás de él. Otsutsuki y Seiki fueron increíblemente valiosos. No solo sus cuerpos podrían ser refinados en frutos de chakra a través del árbol de Dios, incluso sus almas fueron una gran bendición para Danzou. Fue como recibir una recompensa de un sistema de nivel superior. Incluso Kagaye miró a Danzou de manera extraña después de presenciar eso. Este era un poder que el clan Otsutsuki nunca había poseído. 6 meses después, la finca de Kagaye se había convertido en una zona restringida en Konoha. Casi nadie se atrevía a acercarse. Tsunade y los jefes del clan tenían la idea de que una presencia aterradora residía en el interior. 3 años antes, Danzou le había pedido a Nono Yakushi que organizara 2 asistentes para servir a Kagaye en su vida diaria. Muchos clanes se habían ofrecido como voluntarios, especialmente el clan Yuga, ávidos de cualquier oportunidad de acercarse a Kagaye, quien poseía el Byakugan. En cierto momento, incluso los hermanos Yuga habían acudido a Danzou en secreto, con la esperanza de obtener el honor. Danzou les dijo la verdad sin rodeos. Eso solo los hizo estar más ansiosos. Si su clan pudiera aferrarse a una figura tan poderosa, podrían asegurar prosperidad durante generaciones. Como alguien que había participado en la resurrección de Kagaye, Uchiha Shisui sabía más que la mayoría. Con el respaldo de varios ancianos Uchiha, contactó personalmente a Nono y le ofreció que el clan Uchiha también sirviera a Kagaye. Los dos clanes casi llegan a los golpes por esto. Al final, Kagaye eligió a Uchiha Mikoto y a una joven chica Yuga. Danzou se sorprendió un poco, pero no interfirió. El fin. Qué rápido voló el tiempo como un body flicker. Pero no te preocupes, Shinobi. Pronto habrá más capítulos de esta locura. Mientras tanto, apóyame con tu like y cuéntame en comentarios qué teoría te voló la mente. Y si quieres más aventuras, dale una oportunidad a las otras historias del canal. Seguro alguna te atrapa como en Genjutsu Sakura Fall. No olvides activar la campanita para que no te pierdas nada. Hasta la próxima.